Médicos, ¿cómo están? Nos encontramos ya en las fases finales de estudio para ganar 2025. Entonces, continuando con las fases previstas, vamos a comenzar con estos repasos. Muy bien, recuerden que son cuatro repasos del inicio de la fase final. Posteriormente tendremos nuestros repasos en vivo cada cierto tiempo y volveremos a tener repasos como estos justo antes del ENARM para que todo quede un poquito más afianzado. Cualquiera que sea tu método de estudio, tu calendario, para este punto te recomendamos que ya no estudies directamente de la guía de práctica clínica. Te recomendamos más apoyarte en resúmenes, apoyarte en flashcards, apoyarte en esos videos. Ya es momento de que te dediques solamente a practicar y repasar. Todo lo demás realmente es mejor afianzarlo antes que querer aprender nueva información. Muy bien. Gineco y obstetricia probablemente sea el tema más rentable en el ENARM o el área más rentable en el ENARM porque corresponde más o menos a un 23%, 25% y los temas son relativamente pocos. Eso sí, hay que dominarlos todos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el control prenatal. Muy bien, si nosotros observamos, de acuerdo a las que se práctica clínica y también la norma oficial mexicana, se requieren al menos 5 consultas, ¿ok? Mínimo 5 consultas prenatales es el primer dato que tú tienes que conocer. Ahora, cuando te encuentres a la paciente en la primera consulta, la primera vez, hay que solicitar muchos estudios. De hecho, esta es probablemente la parte más difícil porque tienes que pedir casi uno de todo. Muy bien. Cuando la paciente llegue a su primera consulta de control prenatal, hay que pedir una biometría hemática, pedir glucosa como tamizaje, ego, citología cervical, exudado vaginal, también prueba de BDLR y VIH. También se recomienda desde la primera consulta mandar a odontología y hacer la escala postnatal o prenatal con la escala de Edimburgo. Recuerda que si este es más de 12, pues entonces tiene alto riesgo de padecer depresión la paciente. ¿Ok? La primera consulta recuerda que se realiza antes de las 13 semanas de gestación. Aquí también vamos a realizar el primer ultrasonido, que se realiza de las 11 a las 13 semanas de gestación. Aquí se confirma el embarazo y también se valora si hay o no aneuploidía. Muy bien. Hay que valorar los factores de riesgo para diabetes gestacional, como son edad de más de 30 años, un IMC de más de 30, antecedentes heredofamiliares de diabetes, así como antecedentes de aborto inexplicable. Aquí aparecen las recomendaciones clásicas de la GPC, que son datos random que se han preguntado a lo largo del tiempo. Muy bien, por ejemplo, beber 2,3 litros de agua al día y máximo 2 tazas de café al día. En la segunda consulta, esta se realiza de la semana 14 a la 24. ¿Ok? Aquí vamos a realizar el segundo ultrasonido, que se realiza de las 18 a las 22 semanas de gestación. Este es el famoso ultrasonido estructural, donde vamos a buscar intencionadamente malformaciones fetales. Aquí se recomienda realizar una biometría fetal buscando el diámetro biparietal, los diámetros abdominales y también podemos identificar anexos, estigmas y malformaciones. A partir de aquí es donde se recomienda dar el hierro suplementario por vía oral a partir de la semana 20 de gestación. La tercera consulta se va a realizar entre la semana 25 y la 28. Aquí es donde se va a realizar la famosa curva de tolerancia oral a la glucosa. Más adelante vemos cómo se realiza, ¿ok? Aquí realizamos una biometría hemática también buscando anemia y en caso de que la paciente o el feto tengan discordancia en el factor RH, pues aquí se puede aplicar la inmunoglobulina anti-D. La cuarta consulta es la que se realiza entre la semana 29 y 34 de gestación. Aquí se realiza el tercer ultrasonido, que es obstétrico, y lo único que vamos a valorar es si no hay restricción del crecimiento intrauterino. Muy bien. Con el crecimiento se puede realizar monitoreo cardiofetal, DIPS y el índice de ILA. ¿Ok? Todo esto pues para saber si el paciente, bueno, más bien el producto va a estar en adecuadas condiciones. Y aquí se realiza el tamizaje para preeclampsia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con toma de la tensión arterial. ¿Ok? En la quinta consulta, esta se hace después de la semana 34 de gestación. Se pueden seguir haciendo ultrasonidos y lo importante es realizar un monitoreo cardiofetal. Muy bien. Cosas que tienes que agregar a todo esto, porque lo estábamos viendo por consulta, pero lo que vamos a hacer es, en cada consulta al producto, pues sí, le vamos a valorar la frecuencia cardíaca fetal, vamos a valorar la altura uterina, los movimientos fetales, la tensión arterial, el aumento de peso y el índice de masa corporal. Vamos a buscar en todos datos de proteinuria, ¿ok? Como tamizaje para preeclampsia. Esto va a ser si tenemos en la tira reactiva una cruz y esta debe confirmarse de preferencia por recolección de orina de 24 horas.
Se recomienda suplementar con ácido fólico desde 3 meses antes de la fecundación. Eso es muy importante, ¿ok? Antes de la fecundación. 0,4 miligramos a la población general y 5 miligramos si tenemos antecedentes de malformaciones, de defecto del tubo neural, labio leporino, espina bífida y así, o con uso de anticonvulsivos. ¿Ok? Pacientes que tengan epilepsia y que tomen anticonvulsivos, fenitoína, carbamazepina, todos estos requieren tratamiento también con ácido fólico. ¿Qué nos dice por norma oficial mexicana? Mínimo 5 consultas prenatales, la primera consulta antes de las 8 semanas de gestación y mínimo se tienen que realizar 3 ultrasonidos. Que ya quedamos, ¿no? Primero ultrasonido de la semana 11 a la 13.6, donde vamos a confirmar el embarazo y si hay datos o no de aneuploidía. El segundo ultrasonido de la semana 18 a la 22, que es el estructural, donde vamos a buscar malformaciones fetales. Y el tercero, después de la semana 30 de gestación, que es el ultrasonido obstétrico, y vamos a valorar la sección del crecimiento intrauterino. Muy bien, vámonos ahora sí con los temas fuertes. El aborto. Esta es una definición que sí o sí te tienes que saber. Muy bien, el aborto es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la semana 20, contando desde el primer día de la última menstruación normal. Ese es dato súper importante que tienes que prestarle atención a tu examen o expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. Y también te tienes que aprender todas estas, ¿ok? Yo creo que más bien hay que identificar las diferencias. Ahorita tenemos una tabla que te puede ayudar. Pero bueno, vamos a comenzar. Aborto completo. Expulsión total del producto de la concepción y que no requiere evacuación complementaria. ¿Ok? Se fue completito. Ya no quedó rastro. Aborto diferido. Se presenta cuando, una vez ocurrió la muerte del producto de la concepción, este no se expulsa de forma espontánea. Quedaron restos. ¿Ok? Por eso es diferido. Aborto en evolución. Tienes una hemorragia genital persistente, una actividad uterina que se reconoce clínicamente, o sea, pues está teniendo contracciones, y modificaciones cervicales, ¿ok? Ya hay borramiento y dilatación del cérvix. O sea, está sucediendo, lo encontraste mientras está expulsando el producto. Por eso el cérvix ya se borró, ya se abrió y ya se dilató, ¿ok? Y pues está teniendo las contracciones uterinas. El aborto incompleto, cuando ya ocurrió la expulsión de una parte del producto y el resto se quedó ahí guardado, ¿ok? Sacaste un pedacito, pero se quedó un poco. El aborto inevitable, tipo de aborto en el que existe hemorragia genital intensa, ruptura de membranas sin modificaciones cervicales o una actividad uterina reconocible. ¿Ok? Complicaciones que hacen imposible continuar la gestación. De nuevo, todavía el producto está dentro, pero ya tienes modificaciones cervicales y ruptura de membranas. O sea, ya no hay forma de detener esto. Puedes cerrar si quieres el cervix, pero como ya se rompieron las membranas y como sea el cervix ya se borró, pues tarde o temprano ese producto va a ser expulsado y entonces no hay nada que hacer por nuestra parte. Muy bien. El aborto séptico, pues cualquiera de estos, pero que aparte tenga infección. Y la amenaza de aborto, esta es una que siempre nos confundimos. Fíjate muy bien porque esta es una pregunta clásica del ENARM. Es la presencia de hemorragia genital y o contractilidad uterina sin modificaciones cervicales. ¿Ok? Ese es el punto clave. No hay modificaciones cervicales, por eso se queda en amenaza. Cuando ya hay modificaciones cervicales o ruptura de membranas, adiós. ¿Cuáles son las causas que te pueden preguntar? Las anormalidades cromosómicas representan casi la mitad de los abortos espontáneos, ¿ok? Y la mayoría de estos son aleatorios. También puede deberse a miomatosis uterina por dificultad en la implantación, rápido crecimiento y liberación de citocinas por parte de los miomas y ocupación del espacio uterino por estos miomas que dificultará el crecimiento del feto, ¿ok? Si ya tuviste un aborto espontáneo, la posibilidad de un nuevo aborto será del 5%. Esta es una pregunta que también te pueden hacer. Esa es la tablita que les comentaba. Hay que prestar atención a las diferencias. Eso es lo importante en estos conceptos y en el ENARM. Saber por lo menos cuál sí es el básico y a partir de ahí conocer las diferencias de todos y cada uno. Recordemos la definición. Terminación espontánea del embarazo antes de la semana 20 de gestación o un peso menor a 500 gramos. Eso es un aborto. Muy bien, listo. Continuamos entonces. Una amenaza de aborto. Hay que saber cuáles son los datos que vamos a buscar en el caso clínico. Si la paciente presenta dolor, si hay alteraciones en el cérvix, si hay sangrado, si hay líquido amniótico, que nos aparece en el ultrasonido y también podemos conocer de una vez el tratamiento. ¿Ok?
Una amenaza de aborto puede tener dolor. Lo importante, recuerda, no hay modificaciones cervicales. Puede haber un sangrado, pero este suele ser leve. No hay líquido amniótico. En el ultrasonido, la frecuencia cardíaca fetal está positiva. Y el tratamiento es reposo 48 horas. Y la GPC nos dice que también está prohibido el coito. ¿Por qué? Pues porque las prostaglandinas podrían provocar otra liberación o más bien precipitar las contracciones uterinas y que pues ahora sí evoluciona el aborto, ¿no? Un aborto en evolución, hay dolor y está presente, el cérvix está modificado, el sangrado es más importante, puede o no presentar viabilidad fetal y el tratamiento es importante. Si tiene menos de 12 semanas de gestación, el tratamiento es con legrado, más de 12 semanas de gestación es con misoprostol, ¿ok? Un aborto completo, pues ya pasó, entonces ya no hay dolor, pues ya como se expulsó el producto del cervix ya volvió a la normalidad, entonces no hay modificaciones, puede haber sangrado. Obviamente como ya se expulsó el producto, no encontraremos saco gestacional y el tratamiento únicamente es vigilancia, que no tenga hemorragia o que no se infecte. El aborto incompleto puede presentar dolor, puede modificaciones cervicales sí va a presentar, pues está sucediendo el aborto, hay un sangrado importante. Puede o no presentarse un saco gestacional, pero como está incompleto, pues va a ser de forma irregular. El tratamiento es el mismo, menos de 12 semanas de gestación, legrado, más de 12 semanas de gestación, misoprostol. Un aborto inevitable puede o no tener dolor, puede o no tener alteraciones en el cervix, la mayoría sí. El sangrado es muy fuerte, muy abundante, pero lo importante es lo que les comentaba. La ruptura de membranas y las modificaciones cervicales hacen inviable que el producto pueda continuar desarrollándose. Muy bien, la frecuencia cardíaca fetal puede estar o no presente y el tratamiento es el mismo. Legrado, menos de 12 semanas de gestación, misoprostol, más de 12 semanas de gestación. Y para cualquier aborto prácticamente, si se dan cuenta, ¿no? El aborto diferido, el dolor ya va a estar ausente, el cérvix sin modificaciones, el sangrado ya no va a presentarse y en el ultrasonido no vamos a encontrar frecuencia cardíaca fetal. Pues el producto ya está ahí, pero todavía no se ha expulsado. ¿Ok? El tratamiento, reposo, 48 horas hasta que se expulse. Un aborto séptico puede presentar dolor, de hecho es frecuente que lo presente, el cérvix puede o no presentar alteraciones, puede o no presentar sangrado, pero lo importante es que tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Temperatura elevada, más de 38 grados, una frecuencia cardíaca materna, más de 100 latidos por minuto, puede presentar taquicardia, puede presentar leucocitosis. Está infectada, pues no hay más que buscar. Se recomienda antibiótico con ampicilina, amicacina. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que en la semana, menos de 12 semanas, íbamos a usar legrado, pero hay una pequeña anotación, ¿ok? Primero, hay que saber más o menos cuánto es la altura uterina y cuánto es la dilatación cervical. Si la paciente tiene una altura uterina menor a 11 centímetros y una dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro, se recomienda mejor AMEU, ¿ok? Mientras que si la paciente ya tiene una altura uterina de más de 12 centímetros y una dilatación cervical mayor o igual a 1 centímetro, pues se recomienda legrado uterino instrumentado, ¿ok? Recuerda, pregunta que se ha hecho en los ENARM, darle 7 días de incapacidad a los pacientes cuando se realiza cualquiera de estos procedimientos. Ahora, vamos a ver otro tema. El embarazo ectópico. Muy bien. La definición de nuevo es súper importante. Esas definiciones te van a ayudar a identificar el cuadro clínico e incluso algunas preguntas del ENARM son definiciones tal cual. ¿Ok? Entonces, presta atención. Embarazo ectópico es aquel en el que el blastocito se implanta por fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Muy importante, la localización más frecuente es en la trompa de falopio y otras menos habituales son el abdomen, ovarios, cervix y la porción intersticial de la trompa de falopio, así como la cicatriz de la cesárea. La GPC así nos dice cuál es la frecuencia, ¿ok? El 95% se encuentra en la trompa de falopio y de estos, el 70% se van a encontrar en la ampolla, 12% en el istmo, 11% en la fimbria y 2,4% a nivel intersticial. El resto pueden encontrarse a nivel ovárico en el 3% de los casos y abdominal 1,3%. La mortalidad aparece
entre el 9 y el 13% de embarazos en el primer trimestre y la frecuencia de aparición de un embarazo ectópico va del 0,8 hasta el 2% de los embarazos. Entonces, pues no es tan extraño como uno creería. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el embarazo ectópico? Lo más importante es el daño a las estructuras, ¿ok? El daño a las trompas de falopio. Y esto puede ser por cirugía tobárica, cirugía pélvica como cesárea o oophorectomía o apendicectomía. También puede ser causado por enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo por Clamidia trachomatis, hasta en el 50% de los embarazos ectópicos. Ahora presta mucha atención porque aquí hay triadas que son preguntadas año con año para el ENARM, ¿ok? En el cuadro clínico de un embarazo ectópico roto, la triada clásica es sangrado transvaginal abundante, dolor abdominal tipo abdomen agudo, o sea, un dolor pues 10 de 10, sin irradiación, pero que es súbito a nivel abdominal y amenorrea, ¿ok? Ahora, hay datos predictores de hemoperitoneo que se han preguntado. ¿Cuándo podemos sospechar que esta ruptura del embarazo ectópico nos dé al menos un sangrado de 300 mililitros o más? Bueno, pues esto va a ser un dolor pélvico espontáneo de moderado a severo, eso es lo que me refería, ENA o escala del dolor o escala visual del dolor, pues que sea de más de 6 o más de 7, más de 8. También que se presente fluido por encima del fondo uterino cuando realizamos una ecografía transvaginal y una hemoglobina de menos de 10. Si tenemos 2 de 3, debemos sospechar hemoperitoneo. Y cuando podemos sospechar de un embarazo ectópico no roto, también tiene una triada clásica, que es más o menos la misma, pero más leve, digamos, ¿no? Porque la paciente va a presentar amenorrea, dolor abdominal bajo, intensidad leve, o sea, 3 o 4, y un sangrado transvaginal escaso. Pero de nuevo, toda mujer, al menos para el ENAR, bueno, de hecho también para la vida, pero toda mujer que se presente con amenorrea y dolor abdominal, hay que pensar como primera sospecha diagnóstica embarazo ectópico. Muy bien. El diagnóstico es por ecografía e incluso nos puede ayudar a detectar la ubicación precisa de este. Ahora, datos importantes. ¿Qué nos dice la GPC que te pueden preguntar? La ausencia de una gestación intrauterina en el ultrasonido transvaginal con una concentración de gonadotropina crónica humana fracción beta superior a 1500 unidades es diagnóstica de embarazo ectópico, ¿ok? Una excepción puede ser gestación múltiple, pero lo verías en el ultrasonido. Ahora, un dato muy importante que también te pueden preguntar, si ya se realizó un legrado uterino y no desciende la gonadotropina crónica humana 15% en las próximas 18 horas, debe considerarse un embarazo ectópico, porque obviamente no estaba ahí. Muy bien. Ahora, otras definiciones importantes, el embarazo cervical. ¿Qué nos dice la GPC? Es la identificación del saco gestacional o de la placenta en el cuello uterino. Muy bien. También se va a encontrar o se va a visualizar una línea endometrial normal. Como datos característicos tenemos el útero en reloj de arena o en forma de 8 con un canal cervical prominente y vamos a encontrar un feto con actividad cardíaca activa pero que se va a encontrar por debajo del orificio cervical interno. Muy bien. Ahora tenemos otra definición importante. El embarazo heterotópico es la presentación simultánea de un embarazo intrauterino y extrauterino. Muy bien, muy importante. Y algunos datos que podrías conocer en el Doppler que se han preguntado, como pueden ser el signo del látigo, que va a ser un dato como correa de vasos sanguíneos, o sea, como si, pues, tal cual. Ahorita tenemos una imagen. Pero lo importante es que tú sepas que vas a tener algo similar a una correa de vasos sanguíneos. Vas a ver los vasitos azules y rojos que están de forma rodeando el tejido trofoblástico. Otros datos importantes van a ser la hipervascularización periférica, el signo del anillo tubárico o también conocido como el signo del anillo de fuego, que pues es más o menos lo mismo, pero que lo está rodeando por completo. Muy bien. Ahora, un dato importante, ¿cómo podemos saber si el embarazo ectópico continúa vivo? Ah, pues porque cuando le haces el Doppler, pues obviamente como está recibiendo sangre, pues va a tener una señal pulsátil. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Eso es muy importante, datos que te pueden preguntar en el ENARM. ¿Cuándo vamos a utilizar metrotexato como tratamiento? Muy bien, nada de cirugía, solamente tratamiento médico. En pacientes que estén hemodinámicamente estables, o sea que no estén chocadas, cuando tenemos un sangrado transvaginal leve,
cuando tenemos un dolor leve o no tenemos dolor, cuando no hay hemoperitoneo, cuando la gonadotropina coriónica humana es de menos de 15.000, porque nos habla de que el tamaño del feto pues, no es tan grande, por ultrasonido con una masa ectópica con un diámetro de menos de 40 milímetros o 4 centímetros, y que tenga buena función hepática, renal y hematológica, o sea, sin anemia, sin trombocitopenia, sin hipertransaminasemia, bilirrubinas en rango normal y sin falla renal. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones absolutas para el uso del metrotexate o metrotexato, como le dicen los que sí le saben al metrotexato? Pues el deseo de futura fertilidad, un diagnóstico no laparoscópico, paciente dispuesta a volver para seguimiento, yo creo que ese es el más importante, y que pues no tenga ninguna contraindicación. ¿Cuál sería el esquema? 1 miligramo kilo de peso los días 1, 3, 5 y 7. Y recuerda que la gonadotropina crónica humana tiene que descender en un 15%. También se puede dosis única, 50 miligramos metro cuadrado por metro de superficie corporal total, ¿ok? Y también debemos medir la gonadotropina crónica humana, en este caso los días 4 y 7. Y el valor debe descender a menos del 15%. Aquí están los signos que les decía, ¿ok? En el embarazo heterotópico, si observan las imágenes en el ultrasonido, bueno, pues vemos que en la ecografía transvaginal tenemos el embarazo ectópico que está acá, por eso le pusieron extra, ¿ok? El saco se ve por fuera de la cavidad uterina, estamos en la trompa derecha, mientras que tenemos otro que está perfectamente intrauterino. Y ese es el signo del anillo de fuego. Como pueden ver acá, pues se ve pues esto que rodea al saco gestacional, que ese es el Doppler. Muy bien, de color azul y de color rojo, y la correa de vasos es lo que estamos viendo del lado izquierdo. ¿Cuándo vamos a dar tratamiento quirúrgico? Bueno, en el embarazo ectópico tubario se recomienda salpingectomía, ¿ok? Con resección segmentaria o completa de la trompa de falopio. La salpingostomía también puede servir en mujeres de edad reproductiva que desean preservar su fertilidad. Y, sin embargo, la laparoscopía es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Pues porque tiene recuperación más rápida, un tiempo de hospitalización más breve y reducción de todo, costos, hemorragia y formación de adherencias. Es perfecta. ¿Ok? Algunas consideraciones importantes en cirugía. En el embarazo cervicouterino, si se diagnostica a tiempo, pues evitaremos una hemorragia incontrolable con histerectomía. ¿Ok? Lo que se va a proponer con el embarazo cervicuterino es realizar legrado con aspiración y detener la hemorragia con puntos de Sturndorf. ¿Ok? Y en el embarazo heterotópico se puede inyectar cloruro de potasio directamente en el saco del embarazo tubario y con esto permitir que se desarrolle el otro producto. Muy bien, por si tenían duda de cómo se vería un embarazo extrauterino por la paroscopía, pues aquí tenemos la imagen, ¿no? Con el asa tomando el producto. Ahora, un repaso flash para el embarazo ectópico. Muy bien, esa es una diapositiva que tiene todo lo necesario que les pueden preguntar en el ENARM. Yo les recomiendo que le tomen captura de pantalla, que la guarden en sus favoritos, que guarden el minuto de este video, porque la van a repasar y van a ver cómo les aparecen un montón de preguntas en el ENARM con este mini repaso, ¿ok? Repasemos rápidamente. El embarazo ectópico, que es implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial. Y ya quedamos que el principal va a ser la trompa de falopio en el ámpula, hasta el 95% de los casos, ¿no? Y del 100% de los que están en la trompa de falopio, la ampolla es 70%. ¿Cuál va a ser la clínica? Amenorrea y sangrado transvaginal, un dolor abdominal en la fosa ilíaca, podemos tener una masa anexial palpable si ya creció mucho. Si se rompió, encontraremos datos de irritación peritoneal y si esto sucede, puede incluso cursar con shock hipovolémico. ¿Cuál es el diagnóstico? Requerimos gonadotropina crónica humana fracción beta y ultrasonido transvaginal. Una gonadotropina crónica humana de más de 1500 sin saco intrauterino nos da una alta sospecha. Y si el paciente está inestable, pues clínica y se requiere un abordaje quirúrgico de inmediato. ¿Ok? El tratamiento. Metrotexate si cumple con los criterios que ya dijimos, ¿no? Producto de menos de 4 centímetros o 40 milímetros, sin latido y con gonadotropina crónica humana bajita. ¿Ok? Quirúrgico, se recomienda salpingostomía o salpingectomía por laparoscopía. Si la paciente se encuentra inestable hemodinámicamente, o sea, con requerimiento de aminas o chocada, bueno, pues requiere tratamiento quirúrgico inmediato. Recuerda, ¿cuáles son los criterios para metrotexate?
Gonadotropina crónica humana menos de 5.000, una masa de menos de 4 centímetros, que no haya latido fetal, que la paciente esté estable, con deseos de preservar la fertilidad y sin alteraciones hepáticas, renales o hematológicas. Y ya con eso tienes todo lo necesario de embarazo ectópico, al menos para el ENARM. Muy bien, ¿en qué me enfocaría yo? Recordar cuál es el sitio más frecuente, cuál es la clínica, cuál es el valor de gonadotropina crónica humana, los criterios del metrotexate y recordar que el tratamiento quirúrgico generalmente es por salpingostomía o salpingectomía laparoscópica. Listo. Continuamos. Enfermedad trofoblástica. Muy bien. Esta comprende la mola hidatiforme, la mola completa y la mola parcial, que son enfermedades benignas, ¿ok? Mientras tanto, la neoplasia trofoblástica gestacional, que puede ser la mola invasora, ¿ok? Del enemigo, por eso es así, es mala, maligna, malota. El coriocarcinoma, hasta suena feo, ¿no? Coriocarcinoma, y el tumor del sitio placentario son patologías malignas, ¿ok? Recuerda que la mola parcial tiene como uno y un pedacito más, entonces va a tener este gen 69XXY, mientras que la completa va a ser 46XX. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar enfermedad trombótica gestacional? Que recordemos, es benigna, ¿ok? Muela previa en el 50% de los casos, un aborto previo en el 25% de los casos, un embarazo ectópico previo en el 50% de los casos, está invertido, todo es culpa de la GPC, y un embarazo previo de término, 20%, ¿ok? Ahora, en mujeres mayores de 40 y 50 años, la incidencia de la neoplasia trofoblástica gestacional, que, recordemos, esta sí es maligna, es de 40% y 50% respectivamente, ¿ok? Se simulan en la edad. ¿Cuál es el cuadro clínico? Un crecimiento anormal del útero que crezca mucho más rápido de lo que debería crecer. Que la paciente se presente con náusea y vómito incontrolable, o sea, hiperemesis gravídica, que tenga sangrado vaginal e incluso que se presente con hipertensión arterial en las primeras 20 semanas de gestación. Otros datos importantes, pues como está creciendo muy rápido el útero, está creciendo muy rápido este producto, vamos a tener niveles elevados por encima de lo esperado de gonadotropina coriónica humana y también encontraremos ausencia de frecuencia cardíaca fetal. Al ultrasonido podemos encontrar presencia de quistes tecaluteínicos. Muy bien. Otros datos importantes, expulsión de vesículas, pues es una mola, hemorragia y el útero aumentaba de tamaño. Muy bien. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad trofoblástica gestacional? Por ultrasonido. Vamos a encontrar un patrón difuso ecogénico mixto con zonas hiperecoicas y zonas hipoecoicas, con presencia de quistes tecaluteínicos, o sea, con ovarios mayores a 3 centímetros de diámetro. En caso de mola parcial o incompleta, podemos incluso encontrar el feto y se puede sospechar la invasión del miometrio si hay imágenes hiperecoicas por ultrasonido, ¿ok? Con incremento de la vascularización. Sin embargo, recuerda que el diagnóstico definitivo es histopatológico. Y al ultrasonido te pueden preguntar cuáles serían los signos que observarías. Aquí estamos observando el signo del racimo de uvas, que son como todas estas bolitas. Hay otros que le dicen el signo de la tormenta de nieve. A mí me gusta más ese. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios para sospecha de malignidad de la enfermedad trofoblástica? Que los niveles de gonadotropina crónica humana se mantengan en meseta o con fluctuaciones de más menos 10 en cuatro mediciones, a los días 1, 7, 14, 21, post evacuación, o que los niveles aumenten incluso más de 10% en tres mediciones, en los días 1, 7 y 14 o en su defecto, que los niveles de gonadotropina crónica humana persistan detectables a los 6 meses de la evacuación. ¿Por qué? Pues porque ya no tendría sentido. Si ya evacuamos todo, no debería presentarse este nivel. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el tratamiento? En pacientes con pareja satisfecha, histerectomía en bloque, conservando los ovarios. Y en pacientes sin paridad satisfecha, pues evacuación del útero por histerectomía, ameo o LUI. ¿Ok? Muy bien. Las opciones pues, pueden ser legrado e histerectomía. ¿Cómo se indica la quimioterapia? ¿Cuándo vamos a indicar quimioterapia? Cuando tenemos los criterios de malignidad, o sea que la gonadotropina crónica humana se mantenga en meseta, que tenga incremento en tres determinaciones diferentes o que continúe detectable a los 6 meses post evacuación.
Cuando ya tenemos diagnóstico histológico de coriocarcinoma o tenemos metástasis. Este tumor generalmente hace metástasis en hígado, cerebro y tracto gastrointestinal o incluso en pulmón, ¿ok? La dosis es con actinomicina D, 1,25 miligramos metro cuadrado, dosis única. ¿Cuándo se debe realizar tratamiento quirúrgico? Cuando tenemos un tumor del sitio placentario, cuando presenta hemorragia uterina severa o sepsis, cuando tiene presencia endouterina de la neoplasia trofogástrica gestacional, cuando tenemos pacientes con paridad satisfecha y la enfermedad sigue localizada en el útero y antes o después de la quimio en pacientes de alto riesgo. Muy bien, listo. Vamos a continuar con otro tema interesante. Anomalías de la inserción placentaria. Este es un tema un poco complicado, entonces vamos a tomárnoslos un poquito con calma. Muy bien. Cafecito para que yo también me adelante. ¿Cuáles son las definiciones que hay que conocer? Anomalías de la inserción placentaria. Conjunto de anomalías ocasionadas por inadecuada inserción o invasión placentaria y que se asocian con un incremento en la morbilidad y mortalidad para el binomio. ¿Ok? Ahora, eso es diferente al acretismo placentario. El acretismo se refiere a una placenta adherente parcial o totalmente a la pared uterina y se puede dividir en placenta acreta, donde vamos a presentar adherencia sin que las vellosidades coriales penetren en el miometrio, ¿ok? Yo siempre recuerdo que apenas toca el miometrio. Increta, invasión de las vellosidades coriales al miometrio. Yo siempre me acordaba, paciente que ya invadió el miometrio. Y placenta percreta, invasión de las vellosidades coriales de la serosa y órganos vecinos. Yo siempre digo, aquella que ya penetró, ya se pasó del miometrio, ¿ok? Ahora, la placenta previa es otro muy diferente. Es una placenta que se inserta en el segmento uterino inferior en el tercer trimestre de la gestación, próxima o cubriendo el orificio cervical interno y se puede dividir en implantación baja, cuando la placenta esté implantada en el segmento uterino inferior a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, y la placenta previa, cuando ahora sí cubre o sobrepasa el orificio cervical interno. Última definición, vasa previa, trayecto de vasos sanguíneos fetales sin la protección habitual de la placenta o el cordón umbilical a través de las membranas fetales, ya sea en el orificio cervical interno o por delante de la presentación fetal. Muy importante, presta atención porque eso es lo que te van a preguntar en el ENARM, ¿ok? ¿Cómo se aborda? ¿Qué nos dice la GPC? Cuando tenemos una sospecha de anomalías de la inserción placentarias, lo primero que tienes que hacer es hospitalizar a la paciente, realizar un ultrasonido que confirme tu diagnóstico y una especuloscopía para valorar si hay sangrado procedente de la cavidad uterina. Dato súper importante, no realizar tacto en pacientes con sospecha de placenta previa. ¿Qué más nos recomienda la GPC? Hay que hacer un ultrasonido abdominal para la detección de placenta previa en pacientes con antecedente de cesárea previa, placenta previa o gestaciones previas con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? El más importante, que tuviera tratamiento para la infertilidad. Otro es cesárea previa, tabaquismo y por último, edad materna avanzada. Es muy importante porque en pacientes con anomalías de la inserción placentaria pueden presentar un sangrado intraoperatorio de 2.000 hasta 5.000 mililitros que requieran hemotransfusión. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Ahora, también te pueden preguntar, ¿cuál es el riesgo de acretismo placentario según el número de cesáreas previas? ¿Ok? En la primera cesárea tienes un riesgo de acretismo del 3%, la segunda cesárea 11%, tercera cesárea 40%, cuarta cesárea 61% y más de 5 cesáreas 67%, ¿ok? Generalmente te preguntan hasta el número 3. Entonces recuerda, primera cesárea 3%, segunda cesárea 11%, tercera cesárea 40%. ¿Qué otros datos nos habla la GPC? En casos de basa previa, la principal manifestación clínica va a ser sangrado transvaginal oscuro, sin presencia del olor, seguido de alteraciones súbitas en el registro cardiotocográfico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como se rompió ese vaso, pues va a haber una exsanguinación fetal importante. Y la mortalidad puede ir de un 60 hasta un 100%. ¿Cómo vamos a observar estas anomalías de la inserción placentaria en el ultrasonido? Aquí estamos observando en la imagen de la izquierda
una inserción baja de la placenta, en donde observamos que la distancia del borde placentario y el orificio cervical interno es de 1,8 centímetros o es menos de 2, entonces pues sí cumple, ¿no? Y aquí tenemos otro, ¿no? Donde está la placenta previa, en donde observamos que el borde placentario rebasa y cubre el orificio cervical interno, ¿ok? Lo pasó por completo, entonces pues ya eso se define como placenta previa. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué nos dice la GPC para el diagnóstico? De nuevo, ¿qué es lo más importante? En pacientes asintomáticas, acuérdate, en las que el ultrasonido del segundo trimestre reporte que la distancia del borde placentario al orificio cervical interno es igual a mayor a 20 milímetros, se considera normal. Cuando la distancia sea menor a 20 milímetros, no es diagnóstico todavía, porque este se tiene que corroborar hasta la semana 32 de la gestación, ya que todavía puede migrar. Si para la semana 32 continúa a menos de 20 milímetros o en su defecto ya la tocó, ya la rebasó, pues entonces ya estaríamos hablando de, si es menos de 2 centímetros, pero todavía no la toca, inserción baja en la placenta. Y si ya la tocó o ya la rebasó, placenta previa. Muy bien. Entonces, ¿qué requerimos? Ultrasonido endovaginal. Para el acretismo placentario, también se recomienda el ultrasonido como primera opción para el diagnóstico. Muy bien, ¿qué vamos a observar en este ultrasonido? Lagunas placentarias y pérdida de la zona de interfase. Pero la que te van a preguntar sí o sí es esto, las lagunas placentarias que estamos observando acá. Muy bien. Para la basa previa, esta se establece cuando los vasos fetales están a menos de 2 centímetros de distancia del orificio cervical interno. El diagnóstico también es por ultrasonido abdominal con imagen Doppler. Esto para poder observar que la imagen que estamos observando ahí efectivamente sean vasos sanguíneos. Y eso se debe confirmar a las 30 o 34 semanas de gestación. Y aquí tenemos justamente la basa previa, este pequeño látigo que pues nos habla de los vasos sanguíneos que ya observamos, ¿no? Está debajo de la presentación fetal o a menos de 20 milímetros o 2 centímetros del orificio cervical interno. Muy bien, continuamos. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la placenta previa? Muy importante, ¿ok? Se recomienda el tratamiento con corticosteroides para la madurez pulmonar entre la semana 24 a 34 de gestación. Y se recomienda programar el nacimiento entre la semana 33 a 37 de gestación en pacientes con diagnóstico de placenta previa. ¿Ok? En caso de presencia de hemorragia obstétrica, a pesar del uso de oterotónicos, se recomienda tratamiento para la hemorragia normal con balones intrauterinos, o después técnicas quirúrgicas conservadoras para el control de la hemorragia. Si esto no funciona, ligadura de arterias uterinas. Si no funciona, ligadura de arterias hipogástricas y suturas compresivas. Si nada de esto funciona, pues lo intentamos y ni modo. Se tiene que realizar histerectomía obstétrica para control de la hemorragia, porque si no, pues la paciente se muere. Y se recomienda realizar cesárea de urgencia en el caso de vasa previa rota. ¿Por qué? Ya viste, el niño se está exsanguinando, literalmente, se está desangrando. Entonces, tienes que sacar rápido al niño y, obviamente, controlar esa hemorragia. Para el acretismo placentario, independientemente de si es acreta, increta o percreta, se debe programar el nacimiento entre la semana 34 y 36. ¿Ok? Se puede anticipar únicamente si hay un sangrado transvaginal persistente, preeclampsia, ruptura de membranas o compromiso del bienestar fetal. Se recomienda realizar histerectomía, dejando la placenta y evitando separarla. ¿Por qué? Porque se va a desangrar la paciente. ¿Ok? Se tiene que sacar en bloque, saca al niño y se deja todo ahí y se retira por completo. Muy bien. Como dice aquí, histerectomía total abdominal, dejando la placenta in situ. En caso de que de forma transoperatoria identifiquen el acretismo placentario, de nuevo, histerectomía obstétrica y se deja la placenta in situ. ¿Ok? Un repaso flash del acretismo placentario. ¿Qué debes saber sobre esta enfermedad? Recuerda, es la adherencia anormal de la placenta al miometrio por ausencia parcial o total de la decidua basal. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos? Acreta, que se adhiere al miometrio. Esta es otra forma de recordarlo. Se adhiere, es la más común. La increta que invade el miometrio y la percreta que atraviesa o penetra o se pasó todo el miometrio y llega a la serosa u órganos vecinos. El órgano al que más afecta es la vejiga.
¿Cuáles son los factores de riesgo? Placenta previa o cesárea previa, legrados uterinos previos, una edad materna avanzada y cirugías uterinas previas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Ultrasonido obstétrico. Muy bien, vamos a encontrar pérdida de zona clara, lagunas vasculares, que son las que te decía acá, las lagunas placentarias, y un flujo turbulento al examen Doppler, ¿ok? Siempre recuerda sospechar en placenta previa cuando tenemos un antecedente de cesárea previa. ¿Cuál va a ser la clínica? Esta recuerda que va a ser más frecuente en el tercer trimestre o el momento del parto, con una hemorragia obstétrica masiva, ¿ok? Al intentar desprender la placenta y si como ya vimos es percreta e invadió la vejiga, pues la paciente va a presentar hematuria. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya lo dijimos, histerectomía obstétrica con placenta in situ. Muy bien, listo, continuamos. Ruptura prematura de membranas. ¿Cómo se define? Solución de continuidad de las membranas coriamnióticas que se presenta antes del inicio del trabajo de parto y ocurrirá hasta en el 10% de las gestaciones. Ahora, la ruptura prematura de membranas de pretérmino va a ser aquella que se presentó antes de las 37 semanas de gestación. ¿Ok? Son definiciones que sí o sí te tienes que saber porque te las van a preguntar. ¿Cómo se clasifica? Bueno, la ruptura de membranas puede ser previable, si aparece antes de la viabilidad fetal, o sea, menos de 23 semanas de gestación, remota al término, antes de las 32 semanas de gestación, y cercana al término, entre las 32 y 36 semanas de gestación. Ahora, presta mucha atención. El pilar del diagnóstico en la actualidad va a ser el antecedente descrito por la paciente de salida de líquido transvaginal y la presencia de líquido en vagina y o salida de líquido a través del orificio cervical. ¿Ok? De nuevo, presta atención porque es un dato que sí o sí te tienes que saber. ¿Cómo vamos a saber si hay ruptura prematura de membranas? Porque hay salida de líquido transvaginal a través del orificio cervical. Y para esto tenemos dos pruebas. La prueba de nitracina, en la cual vamos a evaluar el pH de las paredes vaginales o el fondo del saco posterior. ¿Cómo se hace? Bueno, recuerda, el pH vaginal es de 4,5 a 6, mientras que el líquido amniótico va a ser de 7,1 a 7,3. Entonces, pues, si tienes el pH elevado, tú sospecharías que es líquido amniótico. La sensibilidad de esta prueba es un 93%. Y el otro va a ser la cristalografía, en donde vas a observar la famosa imagen en el lecho. Muy bien. Tiene una sensibilidad del 88%, muy útil, pero también tiene falsos negativos hasta en el 10% de los casos, que puede ser por contaminación con sangre, moco cervical, semen o huellas digitales en la laminilla. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la ruptura de membranas? Si el paciente tiene ruptura de, bueno, la paciente tiene ruptura de membranas y estamos antes de la semana 32 de la gestación, pues únicamente manejo conservador si no hay contraindicaciones materno-fetales. Aquí se recomienda el esquema de corticosteroides, ¿ok? Recuerda, betametasona 12 miligramos cada 24 horas en dos dosis o dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Muy importante, en ruptura prematura de membranas no se recomienda tocolisis profiláctica ni terapéutica. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los antibióticos que se recomiendan? Ampicilina y eritromicina durante 2 días y intravenosa y después se cambia a vía oral 5 días cuando tenemos manejo expectante en pacientes con menos de 34 semanas de gestación. En pacientes mayores de 34 semanas de gestación se recomienda directamente interrupción, ¿ok? Pues porque en teoría el producto ya está maduro. En el caso de infección por VIH, se recomienda parto por cesárea en toda mujer con carga viral mayor de 1.000 copias. Toda mujer embarazada con infección debe recibir terapia antirretroviral con sidobudina y esta infusión de sidobudina se debe aplicar al inicio del trabajo de parto y por lo menos 3 horas antes de la operación cesárea. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué tenemos aquí? Ese es un algoritmo que sí o sí nos tenemos que saber en gineco, o bueno, en obstetricia. Tenemos una paciente con historia clínica con datos de salida de líquido transvaginal. Realizamos una revisión y observamos líquido amniótico en el canal cervical. Entonces ya podemos confirmar el diagnóstico de ruptura de membranas. Aquí se viene lo importante, ¿ok? Lo primero es la edad gestacional. Si es un producto previable, que ya dijimos, ¿no? Menos de 23 semanas de gestación, pues interrupción del embarazo, ni modo.
Pero si tenemos una edad gestacional entre 24 y 34 semanas, entonces hay que buscar datos de infección. Si hay datos de infección, tratamiento antibiótico e interrupción del embarazo. ¿Ok? Si no hay datos de infección, entonces manejo conservador con corticoides para la inducción de la madurez pulmonar, antibióticos, vigilar datos maternos, estudio de vigilancia fetal. Se recomienda disminuir al mínimo posible o incluso evitar los tractos vaginales y los tocolíticos únicamente en caso de actividad uterina. Si hay compromiso fetal o ya llegamos a las 34 semanas de gestación, interrupción del embarazo. Y lo mismo, si ya se presentara con ruptura de membranas después de la semana 34, pues se recomienda interrupción del embarazo. Muy bien. Siguiente tema. Corioamnionitis. Se define como la inflamación o infección de la placenta, el corion y el amnios, o las membranas fetales, y puede ser definida clínica o histológicamente, y esta secundaria a una infección polimicrobiana. ¿Cuáles son los agentes más importantes? Ureoplasma urealyticum y Mycoplasma hominis, así como bacterias gram negativas anaerobias. Otros agentes que te pueden preguntar, pero ya en menor medida, Streptococcus beta hemolíticos y Candida albicans. ¿Ok? Tenemos cuatro vías, perdón, por las cuales puede suceder la coriomnoitis. Uno, que es la vía ascendente o por migración de la vagina o el cervix, hematógena por diseminación transplacentaria, retrógrada por la cavidad peritoneal o complicación de procedimientos invasivos. Los más importantes, amniocentesis y biopsia de vellosidades coriales. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Ruptura prematura de membranas de larga evolución, un trabajo de parto prolongado, o sea, de más de 8 horas, tactos frecuentes, más de 4 tactos, que tengamos líquido amniótico meconial, que la paciente presentara vaginosis bacteriana o infecciones de transmisión sexual, así como colonización vaginal por ureoplasma y técnicas invasivas de diagnóstico y tratamiento, como amniocentesis, fetoscopías o cordocentesis. Ya dijimos, los antecedentes etiológicos, hasta el 67% son polimicrobianos, pero cuando se logra aislar un agente, el 47% va a ser ureoplasma. Después el 30% Mycoplasma hominis, Bac- Gardnerella vaginalis 25%, Bacteroides un 30% aproximadamente, Streptococo beta hemolítico del grupo B 15% y gram negativos como E. coli 8%. Muy bien, la clasificación puede ser subclínica, en donde observaremos infiltración de membranas fetales por polimorfonucleares en ausencia de datos clínicos, o sea, es un diagnóstico histológico. Mientras que clínica, pues obviamente tiene datos de SIRS, ¿ok? Generalmente, una coriamnionitis clínica se encuentra hasta en el 2% de los partos a término y en el 10% de los prematuros. Entonces, incluso, pues esta infección puede predisponer, ¿no?, a parto prematuro. Ahora, el diagnóstico de corioamnionitis es por criterios de Gibbs, ¿ok? Que requiere la presencia de fiebre de por lo menos 38 grados más uno de los siguientes. Hipersensibilidad uterina, una taquicardia materna de más de 100 latidos por minuto, una taquicardia fetal de más de 160 latidos por minuto, un líquido amniótico fétido o purulento y una descarga vaginal fétida o purulenta. ¿Ok? Estos apoyan el diagnóstico de coriamnionitis. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El de primera elección es ampicilina, 1 gramo cada 6 horas, con gemcitabina 3,5 miligramos kilo en 2 dosis. De segunda elección, clindamicina, 600 a 900 miligramos cada 8 horas, y amicacina, 500 miligramos cada 12 horas. Muy bien, en la coriamnionitis subclínica se recomienda tratamiento con ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, y gemtamicina, perdón, 80 miligramos cada 8 horas. Gentamicina, acuérdate, ¿ok? Gentamicina. Vamos con otro muy, muy importante. Temas que sí o sí te tienes que saber. Diabetes gestacional. ¿Cómo se define? Intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad, que se reconoce por primera vez durante el embarazo y puede o no resolverse después de este, ¿ok? Puedes debutar con diabetes en el embarazo y ya quedarte con diabetes toda la vida. Bueno. Ahora, la diabetes gestacional, digo pregestacional, es la que se refiere a aquellos pacientes con diagnóstico previo de la patología o se diagnosticaron en el primer trimestre, ¿ok? Eso es importante. Si te diagnostican con diabetes en el primer trimestre de la gestación, se sigue considerando una diabetes pregestacional. ¿Qué es importante que te pueden preguntar en el ENAR? Que los hijos de madres con diabetes pregestacional
tienen un riesgo de hasta 10 veces mayor de presentar malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal y muerte neonatal. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice la GPC? Que los pacientes embarazadas se clasifican en tres grupos de riesgo para desarrollar diabetes gestacional, bajo, moderado y alto. Pero, por sí mismas, las mujeres mexicanas ya se consideran de riesgo para presentar diabetes. ¿Cuáles son los niveles de riesgo o con qué criterios evaluamos esos niveles de riesgo? Muy bien, riesgo bajo. Toda mujer que tenga un grupo étnico con bajo riesgo de diabetes, sin diabetes conocida en familiar de primer grado, que tenga menos de 25 años, un IMC normal antes del embarazo, peso normal al nacer de la madre, sin antecedente de alteración del metabolismo de la glucosa y sin historia de malos resultados obstétricos, o sea, pues que la paciente no tenga abortos, ¿ok? Riesgo intermedio, que no cumpla de criterios ni de bajo ni de alto riesgo y yo los que me aprendería porque son los que te van a aparecer en el caso clínico, que la paciente presente obesidad, que ya tenga diabetes en familiares de primer grado, que tenga antecedente de alteración de metabolismo de la glucosa, ya sea diabetes o intolerancia en un embarazo previo, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, que tuviera antecedente de síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de productos macrosómicos o más de 4 kilos al nacer y que presente la paciente ya glucosuria, que pues prácticamente también te confirmaría que la paciente tiene diabetes, ¿no? ¿Cómo se hace el tamizaje? Por eso lo decíamos al inicio de la presentación, ¿no? Desde la primera consulta vamos a pedir una glucosa en ayuno. ¿Cómo nos dice aquí? Realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas de gestación para detección temprana. El diagnóstico, aquí tenemos las opciones, ¿ok? Puede ser por la prueba de un paso o la prueba de dos pasos. La prueba de un paso, ¿ok? Solo lo vas a hacer una determinación con curva de tolerancia a la glucosa oral y la prueba de un paso es con 75 gramos de glucosa en mujeres previamente sin diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Se tiene que realizar por la mañana con un ayuno de 8 horas y el diagnóstico es cuando un valor está alterado. Ahorita te decimos cuáles son los dos valores. La prueba de dos pasos requiere, uno, tamizaje con 50 gramos de glucosa. Lo bueno de la prueba de dos pasos es que no requiere ayuno, entonces lo puedes hacer en cualquier momento de la consulta, ¿ok? Y lo que vas a realizar es una medición de la glucosa una hora poscarga en embarazadas entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Si a la hora los niveles de glucosa son mayores de 140, se procede al segundo paso, ¿ok? Esta prueba sí es en ayuno y se hace con 100 gramos de glucosa y se mide a la hora, 2 y 3 horas postcarga. Y en este caso, si tienes más de dos valores arriba de el límite de referencia, diagnosticas diabetes gestacional, ¿ok? Aquí tenemos dos criterios para valorar la prueba de dos pasos, ¿ok? Generalmente te pide los criterios de Coustan o Carpenter. Y aquí nos dice, una glucosa en ayuno de más de 95 ya es un valor alterado. Glucosa plasmática a la hora más de 180 está alterado, a las 2 horas más de 155 está alterado y más de 140 a las 3 horas está alterado. Con que tú cumplas dos de estos, se puede hacer el diagnóstico. Oye, que te apareció en la primera determinación 96 de glucosa en ayuno, pues ese ya cuenta como un alterado. Entonces ya nada más te faltaría completar uno de estos dos. Muy bien. ¿Cómo diagnosticamos una diabetes pregestacional? Igual que la diabetes normal, ¿ok? Una glucosa en ayuno de más de 126, una glucosa plasmática al azar de más de 200, una glucosa plasmática 2 horas postcarga de 75 gramos de más de 200 y una hemoglobina glucosilada de más de 6,5. Muy bien. ¿Cuáles van a ser las metas terapéuticas? Lo que más nos enfoca la GPC es una hemoglobina glicada de menos de 6,5%, que sería lo más normal y también que pues aplica a los pacientes con diabetes en general. Pero también tenemos metas de glucosa para los pacientes con diabetes gestacional. Glucosa en ayuno de menos de 95 y más de 70 obviamente. O la hora postpandrial menos de 140 y a las 2 horas menos de 120. En la diabetes pregestacional, pues lo mismo prácticamente que en la población general, glucosa en ayuno de 90, glucosa en hora postpandrial 130 a 140, a las 2 horas postpandrial menos de 120 y una hemoglobina glicada de menos de 6. Muy bien. El tratamiento de primera línea lo que nos recomiendan es restricción energética moderada, con dietas de 1600 a 1800 kilocalorías al día.
¿ok? Esto porque mejora la glicemia en ayuno y no va a alterar el crecimiento fetal. Eso es súper importante, ¿ok? También actividad física aeróbica, 30 minutos al día, ¿ok? En pacientes con adecuado control metabólico que estén utilizando metformina, si ya tenían previamente diabetes, se recomienda continuar el tratamiento. Y no se recomienda ningún otro hipoglicemiante, ¿ok? Solo metformina. En pacientes que no cumplen las metas de control glicémico, se recomienda tratamiento con insulina NPH. ¿Ok? Ahora, muy importante. ¿Cuándo podrías hospitalizar a una paciente con diabetes gestacional? Que va a ser la pregunta que te van a hacer en el ENARM. Cuando la paciente presente glicemia en ayuno mayor a 140 y o postprandial a la hora mayor o igual a 180. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque eso significa que está en descontrol y tienes que ajustar el tratamiento con insulina. Cuando se sospeche de complicaciones médicas materno-fetales no obstétricas, como cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, ¿ok? De nuevo, descontrol de la diabetes. Que la paciente esté presentando hipoglicemias en ayuno de menos de 60 miligramos, independientemente de si presenta o no neuroglucopenia. Y que presente inestabilidad metabólica, ya sea con episodios de hipoglicemia seguidos de hiperglicemia postprandial de más de 300. ¿Ok? Un repaso flash para que te quede todo un poquito más claro. ¿Cómo se define la diabetes gestacional? Intolerancia a la glucosa con inicio o primer diagnóstico en el embarazo, en el segundo o tercer trimestre, porque si lo hicimos antes, pues entonces estamos hablando de una diabetes pregestacional. Recuerda que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de macrosomía, parto complicado, preeclampsia y diabetes tipo 2 en el futuro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un IMC de más de 30, que la paciente tenga más de 25 años, que tenga antecedente de macrosomía, historia familiar de diabetes, síndrome de ovario poliquístico y que la glucosa en ayuno haya salido alterada, más de 100 miligramos en el primer control. ¿Ok? El tamizaje, acuérdate. Eso es lo que sí o sí te van a preguntar. Si nada más aprendes este cuadrito, ya aprendiste lo necesario para el ENARM. ¿Ok? El tamizaje se realiza entre la semana 24 y la 28. Y la prueba que nos recomiendan, sobre todo, es la de 2 pasos. Recuerda, carga de 50 gramos de glucosa. Esta no requiere ayuno y es positiva si tenemos más de 140 miligramos a la hora. ¿Ok? Si es positiva, vamos a realizar una curva de tolerancia a la glucosa con 100 gramos y se requiere ayuno y vamos a realizarlo a las 3 horas. Es diagnóstico si tenemos dos valores alterados. Ayuno más de 95 miligramos, a la hora más de 180, a las 2 horas más de 155 y a las 3 horas más de 140. Si tú cumples con dos de estos, incluido el del ayuno, pues entonces diagnosticas diabetes gestacional. Y también puedes usar la prueba de un solo paso, ¿no? 75 gramos a las 2 horas por la OMS. Pero recuerda que eso sí es en ayuno. El manejo, de acuerdo, dieta y ejercicio en primera línea y con un monitoreo de glucosa 4 veces al día, que es ayuno, prepandreal, en las tres, ¿no? El tratamiento farmacológico, si falla la dieta, insulina NPH como tratamiento de elección y metformina si la paciente la acepta o si ya la tomaba previamente. Acuérdate, metas de glucosa en ayuno menos de 95, a la hora postprandial menos de 140 y a las 2 horas postprandial menos de 120. ¿Ok? ¿Cómo te puedes aprender? ¿Cómo se realiza la prueba de 2 pasos? Mnemotecnia sencilla. Dame 50 y si fallas, vas por los 100, ¿ok? Dame 50 gramos de glucosa y si no fallo, te voy a dar 100 para corroborar. ¿Listo? Así te la aprendes fácil. Siguiente tema. Yo sé que son muchos temas, pero pues recuerda que este es un repaso. Ya son las últimas veces, ¿ok? Preeclampsia. La preeclampsia es el estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, ¿ok? Y esto ocurrirá por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o el puerperio. Otra definición de preeclampsia que tienes que considerar que te puede aparecer en el ENARM es la que yo me aprendí. Hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad, independientemente de si hay o no proteinuria. Muy bien. Ahora, datos que sí o sí te tienes que saber. Una preeclampsia severa o con datos de severidad, con uno o más de los siguientes criterios. Síntomas maternos, ¿ok? Hay que buscarlos dirigidamente en el caso clínico. Cefalea persistente o de nuevo, alteraciones visuales o focalización neurológica, que la paciente presente epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, que la paciente tenga dolor torácico o disnea, que la paciente tenga signo de disfunción orgánica, hipertensión severa con una TA de más de 160-110
edema agudo de pulmón o sospecha de desprendimiento placentario. Que tenga alteraciones de laboratorio con creatinina más de 1.1, transaminasas AST y LT de más de 70 o dos veces el límite superior normal, que tenga elevación de DHL o que tenga trombocitopenia con plaquetas de menos de 100.000. También tienes que conocer el síndrome de HELP, que es un acrónimo: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. ¿Ok? Que puede ser una presentación también de preeclampsia severa. Y el más importante, porque siempre nos confundimos cuando no estaba tan mal. ¿Ok? Hipertensión arterial crónica en el embarazo. Es la hipertensión que estaba presente antes del embarazo o se diagnostica en el primer trimestre o antes de las 20 semanas de gestación. ¿Ok? Ahora, una que te pueden hacer así como pregunta de alta dificultad: ¿cómo se diagnostica, cuáles son las causas de una hipertensión arterial secundaria en el embarazo? Hay que buscar enfermedad renovascular y enfermedad de Cushing. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico de hipertensión gestacional? Hipertensión que se presenta posterior a las 20 semanas de gestación. Súper importante, acuérdate, en ausencia de proteinuria por recolección de orina de 24 horas o un cociente de proteínas creatinina en muestra al azar. Ahora, estos valores también te los tienes que saber sí o sí, ¿ok? Proteinuria. Cuando tenemos, se puede diagnosticar por recolección de orina de 24 horas, la relación proteína-creatinina y por tira reactiva, ¿ok? En la recolección de orina de 24 horas es el estándar de oro para la cuantificación de proteínas en el embarazo y va a ser por proteinuria significativa mayor o igual a 300 miligramos 24 horas o más. ¿Cómo vamos a establecer proteinuria entonces? Ahora sí, de acuerdo a la GPC, cuando la cuantificación de proteínas en recolección de orina es igual o mayor a 300 miligramos, ¿ok? Esa es una. Dos, cuando tenemos presencia de una cruz en tira reactiva en una muestra tomada al azar, ¿ok? Si sale una sola cruz, si esto es solamente cuando no hay métodos cuantitativos disponibles. Y tres, cuando el cociente proteínas creatinina en una muestra al azar es igual o mayor a 0.28, ¿ok? ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? ¿Cómo podemos prevenir la preeclampsia? Con dosis bajas de aspirina, 100 miligramos al día, antes de las 16 semanas de gestación. Y también en áreas con baja ingesta de calcio, se recomienda la suplementación con el calcio 1.5 a 2 gramos de calcio elemental al día para prevención de la preeclampsia. ¿Ok? Sobre todo en pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles son los factores de alto riesgo que acabamos de mencionar? Generalmente vamos a tener el más importante: enfermedades autoinmunes, lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Otros de los que te tienes que saber: antecedente de preeclampsia o un embarazo previo menor a 24 semanas de gestación. Otros importantes: nuliparidad, historia familiar de preeclampsia, primipaternidad y diabetes pregestacional, como los más importantes. Y también otras enfermedades como diabetes nefropatia o hipertensión. ¿Ok? Entonces ya tenemos definición, ya tenemos qué es la proteinuria. Ahora hay que juntarlo para poder diagnosticar correctamente la preeclampsia. Aquí viene: el diagnóstico de preeclampsia se integra en pacientes con embarazo de más de 20 semanas de gestación. Este es el punto que te tienes que saber: que presente hipertensión asociada o proteinuria o con datos de severidad. Muy bien, entonces repasemos otra vez estos diagnósticos porque yo sé que son difíciles. Hipertensión arterial, solita, TA de más de 140/90. Proteinuria, ¿ok? Mayor o igual a 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, una cruz en tira reactiva o una relación proteína-creatinina. Nos decía 0.28, ahora nos dice 0.3. Pero bueno, 0.3, sí o sí, ¿ok? Si te ponen las dos, ¿cuál respondes? 0.3. Y en ausencia de proteinuria, que la paciente presente trombocitopenia, o sea, 100.000 plaquetas o menos, creatinina elevada, más de 1.1, en ausencia de enfermedad renal previa, alteraciones hepáticas al doble de la concentración normal, o sea, AST y LT más de 70, o también una nueva, con edema agudo de pulmón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se diagnostica preeclampsia? Otra vez, hipertensión arterial de más de 140/90 después de las 20 semanas de gestación, asociada a proteinuria con proteínas de más de 300 miligramos en orina de 24 horas
o con una tira reactiva que dé una cruz para proteínas o un cociente proteína creatinina más de 0,3. Si no tengo proteinuria, puede ser con trombocitopenia, que tenga menos de 100.000 plaquetas, creatinina elevada, con más de 1,1, alteraciones hepáticas o edema agudo de pulmón. ¿Ok? Otros datos que te pueden servir: hipertensión severa, más de 140, más de 160-100, dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, náusea y vómito. También son datos altamente sugestivos de preeclampsia con datos de severidad. Si te quieres saber todos, están del lado derecho de la presentación. ¿Cuáles nos faltan? Recuerda que la presión arterial 160-110 debe ser en dos mediciones con 15 minutos de diferencia. Que la paciente ya presente eclampsia o que sean convulsiones, que tenga la paciente ceguera, desprendimiento de retina, disminución del Glasgow a menos de 13, que se presente con EBC o ataque isquémico transitorio o focalización. Muy bien. A nivel cardiorrespiratorio, que esté con hipertensión no controlada, o sea que tenga tres agentes antihipertensivos y no disminuya la tensión arterial, que tenga saturación de oxígeno de menos de 90 al aire ambiente o que requiera oxígeno suplementario, que tenga edema de pulmón, que ya requiera aminas o que tenga infarto. A nivel hematológico, con conteo plaquetario de menos de 50.000. A nivel renal, con creatinina más de 1,1 o que ya requiera diálisis. A nivel hepático, con INR de más de 2 por disfunción del hígado, elevación de DHL a más de 600 o que tenga un hematoma hepático o ruptura. Y a nivel de la unidad fetoplacentaria, con desprendimiento prematuro de la placenta, una onda A reversa en el ductus venoso o, de plano, muerte fetal. Otro que sí o sí te van a preguntar, perdón que lo diga, pero este tema de estados hipertensivos del embarazo, yo les apuesto lo que quieran a que les vienen entre 5 y 10 preguntas en su ENAR solo de este tema. Entonces, es de los que vale la pena repasar y repasar y repasar. ¿Ok? Tratamiento hipertensivo, entonces. Recuerda que la meta terapéutica en la hipertensión consiste en mantener la tensión arterial sistólica entre 155 y 130 milímetros de mercurio y la diastólica entre 105 y 80 milímetros de mercurio. Los fármacos recomendados son metildopa, labetalol, hidralazina, nifedipino y betabloqueadores como metoprolol o propanolol. ¿Cuáles son los recomendados? Número uno, alfa-metildopa de 250 a 500 miligramos bioral cada 8 horas. Después sigue la betalol, 100 a 400 miligramos, nifedipino de liberación prolongada de 20 a 60 miligramos cada 24 horas, metoprolol, 100 a 200 miligramos cada 8 a 12 horas e hidralazina, 25 a 50 miligramos cada 6 horas. ¿Ok? Se recomienda hospitalizar a las pacientes con embarazo y preeclampsia con datos de severidad y el tratamiento que se recomienda es con nifedipino, pero en acción corta, acompañado de hidralazina parenteral intravenosa o labetalol intravenoso si contamos con él. Aún así, nos dice la GPC que el tratamiento de primera línea es con labetalol, 20 miligramos en bolo y se tiene que estar revalorando. Posteriormente, la infusión es unos 2 miligramos por minuto. Después es nifedipino de liberación prolongada. Si te das cuenta, este es de 10 miligramos y se da cada 10 a 15 minutos. ¿Ok? Y finalmente, hidralazina, 5 a 10 miligramos en bolo o en infusión de 5 a 10 miligramos por hora. Si la paciente ahora migra hacia eclampsia o está convulsionando, pues se recomienda el esquema de Suspán, que son 4 gramos de sulfato de magnesio por 30 minutos seguido de 1 gramo por hora. Muy bien. En el caso de crisis, pues tenemos 4 a 6 gramos intravenoso en 5 minutos y se tiene que pasar en 5 minutos. Y la dosis de mantenimiento, 1 gramo hora. En caso de recurrencia de la convulsión, 2 a 4 gramos en 10 minutos. Ahora, siempre hay que estar valorando los niveles de toxicidad por magnesio. Los niveles deben estar entre 5 y 7. ¿Cómo podemos valorar la toxicidad? Por reflejo rotuliano, una frecuencia respiratoria de más de 16 y valorando el estado de letargia. O sea, con la abolición de los reflejos, con la depresión respiratoria de menos de 16 respiraciones y si el paciente se encuentra letárgico o somnoliento, entonces ya tenemos toxicidad por magnesio. El síndrome de HELP. Este tiene un riesgo de muerte materna de 6,3%. ¿Ok? El tratamiento es por el protocolo Mississippi, que tiene tratamiento con sulfato de magnesio, terapia con corticosteroides y control de la presión arterial con antihipertensivos. El sulfato de magnesio es lo mismo que el esquema de Suspán, 4 a 6 gramos en bolos seguido de 1 a 2 gramos por hora.
La terapia con corticosteroides son 10 miligramos intravenoso cada 12 horas, anteparto y posparto, hasta tener plaquetas de más de 100.000. Y posteriormente se reduce a 5 miligramos IV cada 12 horas hasta la remisión del síndrome. Y la presión arterial, buscando mantener una meta de 140 a 155 de la sistólica y en la diastólica de 80 a 100 milímetros de mercurio. Muy bien. Otros temas que se han agregado recientemente en el ENARM, depresión prenatal. ¿Cómo se define? El baby blue o la depresión prenatal son alteraciones del estado de ánimo por cambios hormonales, psicológicos y sociales con intensidad y duración variable que aparece entre los 2 y 4 días posteriores al parto. ¿Ok? Estos síntomas son de alivio espontáneo, de acuerdo a la GPC, de las 2 a las 3 semanas siguientes al parto y no requiere atención médica. ¿Cuál es el tratamiento que nos recomienda la GPC? Terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal. Si te llegan a preguntar, la terapia cognitivo-conductual se centra en las distorsiones cognitivas, emociones negativas y comportamiento resultante, mientras que la terapia interpersonal se enfocará en la comunicación e interacciones con otros para fortalecer las relaciones. Recuerda que para esto se realiza la escala de Edimburgo. Muy bien. Y esta se realiza para los sentimientos de depresión experimentados en el periodo postnatal en los últimos 7 días. Interpretación, más de 10, tenemos alta probabilidad de depresión. Y si en la pregunta 10 no se escoge el cero, también se requiere una evaluación adicional. ¿Cuál es el tratamiento? Ya dijimos, terapia cognitivo-conductual. Y si no funciona, pues podemos utilizar antidepresivos. ¿Cuáles son los que nos recomiendan? Inhibidores de la recaptura de serotonina, como fluoxetina, paroxetina o sertralina. Y en segunda línea, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina. De hecho, tenemos un algoritmo que nos propone la GPC que está sencillo. ¿Ok? Aplicamos la escala de Edimburgo. Menos de 10 puntos, consejería y vigilancia. Más de 10 puntos, intervención multidisciplinaria. Buscamos factores de riesgo y si los logramos ajustar, valoramos el cambio en el puntaje de la escala de Edimburgo. Si hubo cambio en el puntaje, seguimiento. Si no funciona, pues hay que dar tratamiento con terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia. Si hay mejoría, vigilancia. Si no hay mejoría, pues a tercer nivel. Eso es sencillo. Muy bien. Eso por la parte de ginecología. Vamos a tener un pequeño descanso. Un minutito. Volvemos. Dale. Pues entonces continuamos con ginecología. Esta ya está un poquito más leve. Así que vamos a darle. Muy bien. Primero, hay que valorar amenorrea. Amenorrea primaria se define como la ausencia de menstruación cuando la mujer ha cumplido 16 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios o a los 18 años si ya lo presentó. ¿Ok? Entonces, 16 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios o 18 años si ya los presentó. Recuerda, primaria, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser las cuatro posibilidades? Síndrome de Turner con un cariotipo 45X. Va a presentarse con ausencia del cromosoma X, genitales femeninos ambiguos, talla baja y cuello alado. ¿Qué te pueden preguntar? ¿Cómo es la FSH? Y la respuesta es que está bien elevada. ¿Ok? ¿Y las complicaciones? Tus pacientes pueden presentar coartación aórtica. Después viene el síndrome de Mayer-Rokitansky, que tiene un cariotipo 46XX. Aquí vamos a encontrar agenesia de los conductos mullerianos, genitales externos adecuados, ausencia de los dos tercios superiores de la vagina y el útero, la FSH va a estar normal y las complicaciones son malformaciones renales. Después viene el síndrome de Morris, que tiene un cariotipo 46XY. Aquí vamos a encontrar insensibilidad a los andrógenos, un fenotipo femenino y ausencia de vello, pero es un paciente que es varón, aunque tenga fenotipo femenino, y va a presentar testículos intraabdominales. La FSH va a estar normal y las complicaciones puede que presente un disgerminoma. Después viene el síndrome de Swyer, el cual tiene un carotipo 46XY. Aquí se presenta con disgerencia gonadal pura. Como tal, no se expresa el gen SRY. Suelen tener un fenotipo femenino, tienen talla alta, los genitales externos son normales, sin embargo, los internos son hipoplásicos. Entonces, hasta cierto punto, pues, tiene como los dos, ¿no? Y el FSH va a estar elevada y estos pacientes pueden presentar gonadoblastoma. Muy bien. Ese es un algoritmo que te puede ayudar a recordar un poquito más.
Paciente con amenorrea primaria. Lo primero que hay que buscar es la presencia de caracteres sexuales secundarios. Si los caracteres están ausentes, hay que tomar FSH y LH. Si la relación LH-FSH es menos de 5, entonces sospechamos un hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿ok? Ni gónadas, ni tampoco hormonas. Entonces la alteración está arriba en el sistema nervioso central. Si tenemos una FSH de más de 20 y un LH de más de 40, entonces tenemos un hipogonadismo, pero sí estamos liberando hormonas, está hipergonadotrópico. Entonces la alteración está en el ovario. Para eso hay que pedir un cariotipo. Si es 46XX, tenemos agenesia o disgenesia gonadal. Si tenemos 45X0, pues tenemos síndrome de Turner. Ahora, si los caracteres sexuales ya están presentes, hay que valorar si tiene un útero. Si el útero está ausente, entonces hay que hacer cariotipo. Y si es 46XX, pues es agenesia mulleriana, con un síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser, o Mayer-Rokitansky para los amigos. Y si tenemos el útero presente, pues estamos ante un himen perforado o un septo vaginal. Muy bien. Ahora, para la menorrea secundaria, esta es más fácil en teoría y es más frecuente, ¿ok? Ante una menorrea secundaria, o sea que desarrolla los caracteres sexuales, pues lo primero que hay que hacer es una prueba de embarazo. ¿Por qué? Pues porque la causa más frecuente va a ser que la paciente presente un estado de gestación o un coriocarcinoma. Entonces, lo primero siempre vamos a iniciar con una prueba de embarazo. Ahora, si sale negativa, pues hay que buscar otro sitio. Hay que buscar a nivel hormonal, ya sea por la tiroides o que esté secretando un prolactinoma. Si están alterados, entonces hay que pensar en hipotiroidismo o hiperprolactinemia y tratar. Si ya descartamos embarazo, ya descartamos que sea la TSH y la prolactina, entonces ahora sí nos metemos en terreno difícil. Lo primero que hay que realizar es un test con progesterona, ¿ok? Si la paciente regla con la progesterona, entonces tenía anovulación y el diagnóstico más probable es síndrome de ovario poliquístico. Si la paciente con la progesterona no regla, entonces hay que hacer una combinación de estrógenos con progesterona. Si la paciente con esta combinación no regla, presta mucha atención, no regla, entonces es una alteración genital que puede ser por el útero, por síndrome de Asherman, por estenosis del cervix o la vagina. Y si la paciente regla, entonces hay que medir los niveles de FSH y LH. Si están elevados, la alteración es ovárica. ¿Ok? Si los niveles de FSH están bajos, entonces hay que realizar un test con GnRH. Si tiene elevación del FSH, entonces hay que buscar alteraciones hipotalámicas, ya sea por estrés o por tumores. Y si no hay elevación del FSH, entonces hay que buscar alteraciones hipofisiarias, como adenomas. Bien, este algoritmo te recomiendo que lo repases y te vayas haciendo que vayas pensando tú en todos los escenarios clínicos. Vas a ver que sí es muy sencillo que te lo aprendas. Ahora, un tema que siempre se pregunta, yo te apuesto que también aquí te hacen fácil 5 preguntas en tu ENARM. ¿Ok? Cervicovaginitis. Recuerda que puede haber 4 etiologías: Candida albicans, Clamidia trachomatis, Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis. ¿Ok? Candida albicans. ¿Cuál va a ser la secreción? Se va a presentar como blanca y grumosa. A nivel del cervix, vamos a encontrar eritema y un prurito intenso. Y de hecho es de la imagen que tú te vas a acordar, ¿no? Como en queso cottage. O bueno, pues al final, que se vea una secreción blanca y grumosa, ¿no? Muy importante, esa es la única que tiene un pH ácido de menos de 4,5. El diagnóstico es en fresco y vamos a observar IFAS. El tratamiento es con miconazol o nistatina y en el embarazo se recomienda nistatina. Después viene clamidia, que es una secreción amarilla purulenta. A nivel del cervix encontraremos dispareunia y escozor. Fíjate cómo la secreción aquí es meramente purulenta, ¿ok? Es mucoide y es pues fea, ¿no? El pH es más de 4,5, es alcalino. El diagnóstico es por NATS o antígeno en orina, pero bueno, generalmente hacemos un diagnóstico clínico. El tratamiento es con doxiciclina como primera elección y si no, podemos utilizar acitromicina. En el embarazo se recomienda más acitromicina. Para Gardnerella es una secreción que es gris y es homogénea. El cervix generalmente va a estar sin alteraciones o meramente irritado. ¿Ok? Gardnerella es este de aquí. Fíjate cómo es una secreción más grisácea, más blanquita, a diferencia de esta que es francamente purulenta, ¿no? Ahora, esta suele tener, Gardnerella vaginalis tiene un olor pues característico, fétido, ¿ok? El pH va a ser igual alcalino y el diagnóstico es por los criterios de Amsel, ¿ok? Que son pH elevado,
que en la citología encontremos células clave adheridas a las células epiteliales, que son, son los bacilos gram negativos, que son justamente la Gardnerella, que tenga una prueba de aminas positiva, o sea que cuando tú le agregas una gota de KOH, pues tiene un olor, pues dicen a pescado, fétido, en exceso, y que tengamos una secreción gris homogénea. El tratamiento, metronidazol o clindamicina. Y el embarazo se recomienda con metronidazol. Ahora, para Trichomona vaginalis es una secreción que es verde y es espumosa, pero lo más característico es que a la inspección el cérvix se va a encontrar con este puntilleo que le da un aspecto de fresa, ¿ok? Y va a estar eritematoso. El pH también es alcalino. El diagnóstico es con un examen en fresco donde encontraremos los protozoarios. Muy bien. Pero generalmente es clínico. El tratamiento es con metronidazol de segunda línea tinidazol y en el embarazo se recomienda metronidazol como tratamiento. Ahora, temas importantes en gineco que siempre se preguntan y tienes que dominar sí o sí. Cáncer de mama, ¿ok? ¿Cómo se define de acuerdo a la guía de práctica clínica? Proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular, ¿ok? Son células que han aumentado su capacidad reproductiva y se pueden diseminar a través de la sangre o vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. Muy bien, hay varios estadios, ¿ok? Tenemos estadio 1, enfermedad localizada, estadio 2, enfermedad localizada, estadio 3, afección a los ganglios y etapa 4, metástasis a distancia, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Realmente, pues es un diagnóstico, me encanta que, bueno, si ustedes no sabían, yo estoy estudiando oncología, me encanta que mi doctor, nos dice que el cáncer de mama es como el costo de la biología por tener una sobrevida tan amplia a diferencia de otras especies y por nuestra alta capacidad reproductiva como especie. Muchas mujeres, solamente por vivir muchos años, van a presentar cáncer de mama. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque hasta el 10 a 15% de las pacientes presentarán a lo largo de su vida un carcinoma invasor, independientemente de lo que hagan. ¿Ok? Entonces es algo que evidentemente va a suceder. El riesgo de aparición es 0,5 por año de seguimiento y si se vincula a carga genética aumenta hasta el 1%. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Mutación genética, historia familiar, radioterapia en el tórax, sobre todo en pacientes menores de 18 años, lesiones histológicas precursoras, antecedente personal de cáncer de mama, o sea que haya recurrido o tenga otro diferente, y que tengan densidad mamográfica aumentada. ¿Ok? Factores menores, edad, historia familiar, factores reproductivos, sobrepeso, terapia de reemplazo hormonal y alcoholismo. Factores de riesgo mayor para cáncer de mama. Las mutaciones en los genes BRCA1 y 2 son los más importantes, al menos para la GPC. ¿Ok? Hay distintas formas de valorar el riesgo. Esta es una que te pueden preguntar en el ENARM, es la que viene en la GPC, por eso la colocamos aquí. Muy bien. Tenemos riesgo bajo, intermedio y alto. Ahora, un riesgo bajo, ¿ok? Va a ser aquellos que tengan ganglios negativos. Si te das cuenta, hablábamos de un estadio avanzado cuando teníamos ganglios afectados. Entonces, si no tenemos ganglios afectados, bueno, pues nos puede ir mejor, ¿no? Riesgo bajo, entonces, ganglios negativos y que tengan los siguientes aspectos: un tamaño de menos de 2 centímetros, un grado que se refiere al grado de desdiferenciación bajito, grado 1, que no tengan invasión a los vasos sanguíneos y que tengan receptores de estrógenos y progesterona positivos y el HER2 o la proteína HER2 no expresado o que esté negativo y que tengan una edad menor a 35 años. ¿Ok? Todos esos son criterios de riesgo bajo. Riesgo intermedio: ganglios negativos, de nuevo, y alguna alteración. O sea, todo lo que ya dijimos: tumor de más de 2 centímetros, que sí tengan invasión de los vasos sanguíneos, que tengan los receptores para estrógenos y progesterona negativos, que tengan el HER2 positivo, que tengan más de 35 años, o en su defecto, que ya tengan ganglios positivos, pero que sean hasta 3 y que tengan los receptores de estrógenos y progesterona positivos y el HER2 negativo. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, esos son como los puntos clave: los ganglios que estén positivos, que los estrógenos estén positivos y el HER2 negativo. Eso nos habla de que les va a ir bien. Si tienen ganglios positivos, HER2 positivo o receptores de estrógenos y progesterona negativos, les va mal.
Sé que suena un poquito difícil, es cuestión de decirlo 5, 6, 10 veces y vas a ver cómo, pum, se te pega. Muy bien. Riesgo alto, pues todo lo que ya dijimos, ¿no? Que tenga los ganglios positivos, los estrógenos y los progesteronas negativos, que tenga el HER2 positivo o ya de plano que solo tenga 4 o más ganglios afectados. ¿Ok? La clasificación. Es complicado, solamente tienes que saber como el tamaño, ¿no? Porque es el que nos da pronóstico y clasificación, de hecho, por el T. Pero bueno, carcinoma in situ, pues que nada más se ve por histología, ¿no? T1, tumores chiquitos, menos de 2 centímetros. T2, que tiene tumores de 2 a 5 centímetros, ¿ok? T3, más de 5 centímetros. Es todo lo que tienes que saber. T4, independientemente del tamaño del tumor, lo que importa es que tenga lesiones agregadas, ¿ok? Ya sea que tenga extensión a la pared torácica, que tenga úlceras en la piel o nódulos satélites o edema como piel de naranja o que esté inflamatorio, ¿ok? Es todo. Entonces recuerda, nada más rápido. T1, menos de 2 centímetros, o sea, 1.99.9999. T2, 2 a 5 centímetros. T3, más de 5 centímetros. T4, independientemente del tamaño que afecte la pared torácica, ya sea con adherencia o invasión a los músculos pectorales, que tenga úlceras en la piel, piel de naranja o nódulos satélites, o que tenga cáncer inflamatorio. Es todo. Muy bien, lo demás ni te lo aprendas. Tamizaje. Esto es lo que te van a preguntar. La mastografía es la base del tamizaje en el cáncer de mama. El ultrasonido se puede utilizar sobre todo cuando hay hallazgos mastográficos no concluyentes en mujeres jóvenes y mujeres con tejido mamario denso. Son las indicaciones nada más de ultrasonido, ¿ok? Se recomienda la mastografía cada 2 años en mujeres de 50 a 69 años de edad. Eso es lo súper importante, ¿ok? La mastografía es cada 2 años en 50 a 69 años de edad. Fin. O sea, ya, no necesitas aprender temas. Lo demás es ya es vanidad. Eso es lo que te van a preguntar. Acuérdate, el tamizaje, mastografía, indicaciones de ultrasonido, mujeres jóvenes, cuando la mastografía no es concluyente o tejido mamario denso. ¿Y cada cuándo voy a hacer la mastografía? En mujeres de 50 a 69 años de edad, cada 2 años. Muy bien, aquí está. Ahora, después la GPS te dice que no es cierto, pero que hay otras indicaciones. Pero las que te tienes que aprender son estas de acá. ¿Cuáles podrían ser? Las que te pueden servir para otros casos, bueno, realizar mastografía en mujeres a partir de los 40 años de edad. En mujeres con alto riesgo de cáncer de mama se recomienda a partir de los 30 años de edad, pero no antes de los 25. ¿Por qué? Pues porque la radiación al final te puede provocar el cáncer de mama. Si tienen certeza de BRCA 1 o 2, o en aquellas que no se ha realizado la prueba, pero tienen familiares de primer grado afectadas, que pueden ser madres, hermanas o hijas. En mujeres con hermanas o madres con cáncer de mama premenopáusico, realizar anualmente a partir de los 30 años de edad, pero no antes de los 25 o 10 años de edad antes del diagnóstico más joven, ¿ok? Ahora, este es uno que te puede decir de alta dificultad, pero les quiero comentar por si alguna vez les toca en el primer nivel de atención. Mujeres con antecedente de radiación de tórax, por leucemia, cáncer de mama, cáncer de pulmón, o la razón que ustedes quieran, recibida entre los 10 y los 30 años de edad, inician tamizaje 8 años después de la radioterapia, pero jamás antes de los 25 años de edad, ¿ok? O sea, mínimo 26. ¿Y cuáles son los pacientes que realizan mastografía anual desde la edad del diagnóstico? Cuando tenemos neoplasia lobular en diagnóstico por biopsia, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ y cáncer de mama invasor o de ovarios. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico del cáncer de mama? ¿Qué vas a buscar en, en el caso? ¿Ok? Tumor palpable de consistencia dura. Acuérdate que el cáncer no duele y con escaso desplazamiento, o sea, está fijo y aparte tiene bordes regulares. Los ganglios son de mayor consistencia, son duros, no dolorosos y tienden a formar conglomerados. Van a presentar edema en piel de naranja, con reacción cutánea, ulceración de la piel, úlcera o descamación del pezón, incluso pueden presentar telorrea, con secreción serosanguinolenta. ¿Ok? Otra razón de sospecha, una mastografía BRATS 5. Ahorita vemos el BRATS. Para el diagnóstico,
¿Qué nos dice la GPC? Que también te pueden preguntar. Se recomienda realizar el examen clínico en la mama en mujeres mayores de 40 años de edad al año. Toda mujer de más de 20 años de edad se tiene que realizar un examen clínico por un clínico especializado, ¿ok? Por un doctor o doctora o doctore, cada 1 a 3 años como parte del examen físico. Y la autoexploración también se recomienda a partir de los 20 años de edad. Pero sobre todo, ¿por qué? Pues para hacer conciencia de que las mujeres se tienen que hacer el examen físico posteriormente y que ellas mismas detecten, pues si encuentran alguna alteración en la mama. Les sorprendería la cantidad de mujeres que ignoran o niegan que tienen cambios a nivel mamario o sí los ven, pero pues prefieren no hacer nada, ¿no? Si hacemos este tipo de medidas, la pura generación de conciencia favorece el tamizaje. Ok, ya teníamos las indicaciones del ultrasonido. Me voy a enfocar en esto, ¿no? El BIRATS. ¿Qué es importante del BIRATS? Categoría cero. Está incompleto. Se tiene que repetir. Te salió mal. No le busques. Grado uno, negativo. ¿Ok? O sea, normal. Se recomienda mastografía de rutina, 0% de malignidad. Grado 2, benigno. Se recomienda continuar con el tamizaje de rutina, cada 2 años o cada año. ¿Ok? 0% de posibilidad de malignidad. Aquí se viene lo bueno. Estas son las preguntas que te pueden hacer. BIRATS 3, ¿ok? Probablemente benigno, con un 0 a 2% de posibilidad de malignidad. Aquí se recomienda mandar a segundo nivel para que entre a la clínica de mama y se realice una intervención temprana con seguimiento a los 6 meses con mastografía y de preferencia ultrasonido. Eso es lo importante, por eso la vas a mandar a segundo nivel, para que el experto en ultrasonido le haga un ultrasonido mamario y una nueva mastografía para descartar alguna alteración. El grado 4 es el más difícil, porque tiene muchas variantes, ¿ok? El grado 4 es sospechoso de malignidad. Tiene un rango que va desde el 2 hasta el 95% de sospecha, ¿no? Entonces no ayuda mucho. Pero bueno, 4A con baja sospecha de malignidad y el riesgo es de 2 a menos de 10%. 4B, moderada sospecha de malignidad, con un 10 y menos de 50% de posibilidad de malignidad. Y el 4C con una alta sospecha de malignidad, de un 50 a 95% de posibilidad de malignidad. Eso requiere biopsia sí o sí. 5, altamente sugestivo de malignidad, 95% de posibilidad de malignidad. Este ya se recomienda también mandar a tercer nivel porque muy probablemente requiera tratamiento, ¿ok? Y 6, pues es que ya sabíamos que la malignidad estaba comprobada por biopsia y ya no se recomienda ninguna otra intervención. Muy bien, entonces eso es lo importante. Grado 1 y 2. Bueno, grado uno negativo, 0% de malignidad. Grado 2 benigno, 0% de malignidad, requiere tamizaje. Grado 3 probablemente benigno, requiere seguimiento temprano a los 6 meses con una nueva mastografía. Tiene hasta 2% de posibilidad de ser maligno. Grado 4 de 2 a 95% de sospecha de malignidad, requiere biopsia sí o sí. Grado 5 altamente sugestivo de malignidad, con hasta 95% de posibilidad de que sí sea cáncer. Requiere seguimiento de tercer nivel y biopsia. Grado 6 ya sabíamos que era cáncer. Y grado 0 incompleto, tienes que repetir el tamizaje. Rápido y sencillo. Muy bien, pues más rápido todavía porque tenemos repaso flash de cáncer de mama. Puntos clave. Cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. Por eso es tan importante. ¿Ok? Listo. Ahora, factores de riesgo. Menarquia temprana, menopausia tardía, terapia hormonal sustitutiva. Con los que sí nos importan, historia familiar de cáncer de mama u ovario, la mutación BRCA1-2, nuliparidad en el primer embarazo tardío y que la paciente presente una vida sedentaria, alcoholismo u obesidad. ¿Ok? Tamizaje. De los 25 a los 39 años se recomienda una exploración clínica mamaria cada 1 a 3 años. A partir de los 40 años y hasta los 70 años, la GPC ya viste que decía primero 50 y luego 40, pero bueno, dejémoslo en 40. Mastografía bilateral cada año en población de riesgo, cada 2 años en la población general. ¿Ok? Mastografía bilateral cada 2 años. Más de 70 años, individualizar. En realidad, se supone que si esperas que la paciente viva más de 10 años, si le hagas la mastografía, pero a gusto del cliente. La verdad, nadie sabe qué hacer ahí.
Datos clínicos clave, ¿ok? ¿Cómo sospechar de cáncer de mama? ¿Qué vas a buscar en tu cuadro clínico en el ENARM? Que la paciente presente masa dura, fija no dolorosa, que tenga cambios en la piel, como piel de naranja, secreción sanguinolenta por el pezón, inversión del pezón o incluso ganglios axilares. El abordaje inicial. Mujer con masa palpable o signos sospechosos de cáncer de mama. En menores de 30 años, ultrasonido. Más de 30 años, mastografía. ¿Y cómo se confirma? Por biopsia. Y recuerda que la biopsia es por Trucut. Porque preguntas de Lenar han sido cómo hacemos la biopsia por cáncer de mama, ¿no? Y te ponen biopsia por BAF, o sea, aspirado de aguja fina. Biopsia por Trucut. Biopsia incisional. Biopsia excisional. La respuesta correcta es Trucut. De nada. ¿Ok? Cáncer cervicuterino, otro que también es muy, muy importante. ¿Qué nos dicen del cáncer cervicuterino? Bueno, es un tumor maligno que se origina por la pérdida del control del crecimiento de las células del endocervix y el exocervix y que puede invadir estructuras adyacentes. Muy bien. Ahora, este es un esquema que te puede ayudar a comprender cómo funciona. Vámonos para acá. Esta es la historia de la enfermedad, ¿ok? Iniciamos con el comienzo de la actividad sexual. Aquí se recomienda citología a los 21 años o 3 años posteriores a el inicio de la actividad sexual. Ahora, si llegáramos a tener una infección por VPH, esta va a empezar a reproducirse o a observarse a partir de meses, ¿ok? Aquí tenemos un NIC1 o una lesión de bajo grado que solo se le da observación o electrocoagulación. Como observas, pues desde aquí ya están alterándose algunas células, ¿no? Esa es una célula maligna, esas son células que se están desdiferenciando. Aquí la posibilidad de regresión es de hasta un 90%. Si nosotros no hacemos nada y progresa en el tiempo, hasta 15 años, ya vamos a empezar a tener cambios más importantes, con lesiones cervicales de alto grado. ¿Ok? Aquí vamos a presentar leucorrea, dispareunia, sangrado poscoital. El tratamiento en este caso se recomienda por conización y también se recomienda biopsia para confirmar que siga limitada la lesión. ¿Ok? A partir de acá, la posibilidad de regresión ya está solo de un 20%, pero pues todavía hay solución, ¿no? Si la infección persiste y nosotros no hacemos nada, a lo largo del tiempo, 20 años, ya vamos a tener un carcinoma invasor y probablemente un cáncer del cuello del útero. Muy bien. Epidemiología. Es la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en las mujeres. El rango de edad es de los 25 a los 65 años. La tasa de curación va a depender mucho del estadio. Estadios tempranos es un 99% de los casos. Estadios metastásicos, bueno, de 2B, o sea que ya está fuera del límite. Hasta metástasis, pues menos del 70%. ¿Te pueden preguntar la histología? Difícilmente, pero si te interesa, 90% son epidermoides y 10% son adenocarcinomas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian al cáncer cervicuterino? Inicio de vida sexual antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales, infección por VPH, tabaquismo, infección de transmisión sexual, pareja sexual masculina infectada por VPH. Por eso es importante que los varones también nos vacunemos contra el VPH, no solo por ti, también por ellas. Tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, déficit de ácido fólico y en inmunocomprometidas. Te pueden preguntar sí o sí. Los serotipos de BPH que se asocian a cáncer cervicuterino son 16, 18 y todos los 30, ¿ok? Y los que se asocian a papilomas o verrugas son los 6 y 11, ¿ok? Entonces, importante otra vez, ¿cuáles son los tipos de BPH que se asocian a cáncer cervicuterino? 16, 18 y también 30. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Sangrado intermenstrual, sangrado poscoital, posmenopáusico, apariencia anormal del cérvix, descarga vaginal y dolor pélvico. El tamizaje con citología cervical de base líquida. ¿Ok? Es la mejor elección. La edad óptima para iniciar el tamizaje por GPC, ellas nos refieren todavía es desconocida. Sin embargo, se recomienda en los 3 años después de la primera relación sexual o hasta los 21 años, cualquiera de los que ocurra primero. Y la citología cervical se realizará anualmente hasta que se acumulen 3 pruebas negativas técnicamente satisfactorias. Posteriormente se recomienda cada 2 a 3 años. ¿Ok? Ese es el algoritmo que te recomiendan por otro lado, ¿no? Tenemos una paciente con 25 años que ya tiene relaciones sexuales. Se realiza una primera citología, ¿ok?
Si estamos entre los 25 y los 30 años, se recomienda citología cada 3 años. Entre los 30 y los 65, ya se recomienda test o cotest o combinado, ¿no? Test para virus del papiloma humano por PCR y citología. Si ambos son negativos, se repite cada 5 años. Si la citología es negativa, pero la PCR es positiva, pues se realiza tipado por virus del papiloma, ¿no? Alto riesgo, colposcopía u otros, citología anual. Y si está en la citología positiva y, y la PCR del virus del papiloma humano positiva, por colposcopía. Muy bien. Para la estadificación, de nuevo, muy complicado, solo que tienes que saber. Microscópico, pues son T1A1 y T1A2. Lo importante es que sepas que la invasión es de 3 milímetros hasta 7 milímetros, microscópico. Ahora, lo importante, T1B es el límite quirúrgico, está limitado solo al cérvix, ¿ok? Que son lesiones que se pueden observar macroscópicamente y que son de hasta 4 centímetros, hasta ahí. Ahora, T2 y T3 que sobrepasa el cérvix, pero no el tercio inferior de la vagina. ¿Ok? Y finalmente, pues T4, que ya invade T4A, que invade la mucosa de la vejiga o el recto o se extiende más allá de la pelvis. Y M1, pues que ya tiene metástasis a distancia, ¿no? O T4B. Eso es demasiado complicado, solo tienes que saber que el límite quirúrgico es cuando mide menos de 4 centímetros. Y si te llegaran a preguntar el estadio, es un T1B2. Ya lo demás es demasiado. ¿Ok? Listo. Lo que sí te van a preguntar y si te tienes que saber, la vacunación, ¿ok? Que todavía no se actualiza la GPC para la nueva Gardasil. Aquí nos dice que había dos vacunas, ¿no? La Gardasil 4, que justamente es para la prevención del cáncer cervicuterino en mujeres y las verrugas genitales en hombres, y la Cervarix, que solo tiene dos serotipos, ¿no? Autorizadas para los 9 a los 26 años. Y el esquema, que es lo importante, se da en el mes 0, 2 y 6, ¿ok? El tratamiento vale la pena conocer, justamente si hablábamos del límite quirúrgico, en las etapas iniciales, ¿no? Etapa clínica 1A1. ¿La paciente tiene invasión linfovascular, que es un dato de mal pronóstico? No. Entonces, ¿tiene paridad satisfecha? Si no, cono. Si sí, cono terapéutico o histerectomía extrafacial. El cono terapéutico te pueden preguntar que debe dejar márgenes negativos de 3 milímetros y tener una profundidad de 10 milímetros. Si cumple los criterios terapéuticos para los márgenes quirúrgicos, seguimiento. Si no, se realiza un nuevo cono. Si la paciente de inicio ya presenta invasión linfovascular, que es dato de mal pronóstico, o sea, que va a recurrir esa cosa y se puede volver metastásico. Si tiene paridad satisfecha, cono terapéutico o histerectomía. Si no tiene paridad satisfecha, cono terapéutico. Mismos datos. ¿Ok? Nada más. No te concentres tanto en cáncer. ¿En qué sí te tienes que concentrar? Yo preferiría que gastes toda tu energía y emoción y en el embarazo. Este sí o sí te va a venir. Es más, yo creo que este tema tiene más que si juntamos cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Pero bueno, en el embarazo. Se define como la presencia de microorganismos en cualquier parte del tracto urinario. Eso es una infección del tracto urinario. Ahora, bacteriuria sintomática, que es una pregunta que te pueden hacer en el ENARM. Paciente sin síntomas del tracto urinario, pero que en una muestra de orina a chorro medio tuvo un crecimiento bacteriano de más de 10.000 unidades formadoras de colonias, en dos muestras consecutivas en mujeres. ¿Ok? Y la cistitis aguda, esta es bacteriuria significativa con invasión de la mucosa vesical y ya se acompaña de síntomas como disuria, urgencia y aumento de la frecuencia urinaria, así como dolor suprapúbico. Muy bien. Ahora, es importante que sepas que las infecciones del tracto urinario son las infecciones más frecuentes en el embarazo. La bacteriuria sintomática se presentará hasta en el 10% de mujeres embarazadas, la cistitis hasta en el 2% de las mujeres gestantes y la pielonefritis en la embarazada tiene una frecuencia menor al 1%. Rarísimo, ¿ok? Etiología, E. coli en el 86% de las pacientes. Staph saprophyticus es otro de los agentes, Klebsiella, Enterobacter y Proteus como los agentes menos frecuentes. ¿Ok? Factores de riesgo: uso previo de antimicrobianos, hospitalizaciones previas, catéter urinario, o sea, sonda Foley, e infección del tracto urinario previa. ¿Ok? Ahora,
¿Cuándo consideramos que se tuvo uso previo de antibióticos? Cuando se tuvo una o la última dosis fue antes de los 3 meses de que se diagnosticara la infección, entonces está muy largo. La GPC nos dice que ya no se recomienda el consumo de productos de arándano, probióticos y lisados bacterianos para prevención de infecciones del tracto urinario. Esto porque la GPC previa sí los mencionaba. ¿Se puede dar profilaxis para los pacientes con IMU del embarazo? Sí, se recomienda en pacientes que han tenido 3 infecciones recurrentes demostradas, que tengan catéter doble J o sonda urinaria de permanencia. La profilaxis se recomienda con nitrofurantoína y, en segundo lugar, fosfomicina o amoxicilina. ¿Cómo se diagnostica? Se recomienda, si te acuerdas, al inicio de la presentación hablábamos de que se tenía que pedir un examen general de orina y un urocultivo a toda mujer embarazada. Bueno, pues justamente se recomienda realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática en la primera consulta prenatal. Esto por urocultivo. Y el urocultivo se va a confirmar cuando tenemos síntomas y también tenemos 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo microorganismo. Si no tenemos cultivo, se recomienda por lo menos tinción de Gram. ¿Ok? Y si no tenemos, pues únicamente con la tira reactiva para diagnóstico de nitritos y saber si sí hay o no infección. ¿Ok? El tratamiento se recomienda a toda mujer embarazada con cistitis en base del urocultivo y el antibiograma. Si no contamos con urocultivo y antibiograma, se puede realizar tratamiento empírico con fosfomicina, dosis única. ¿Ok? Y se recomienda realizar un urocultivo posterior a concluir el tratamiento para corroborar que ya no hay infección. Muy bien. El tratamiento es fosfomicina, 3 gramos, dosis única. Por eso son 6 cápsulas de 500 miligramos. ¿Ok? Otro que sí o sí te van a preguntar, menopausia y climaterio, ¿ok? Menopausia, evento o etapa en la vida de la mujer que marca el final de la vida reproductiva y se refiere a la ausencia de menstruación después de 12 meses, considerándose natural o fisiológica si es después de los 40 años de edad. Eso es la pura menopausia, 12 meses sin regla, continuos, ¿ok? Síndrome climatérico, signos y síntomas que se asocian en la perimenopausia o posmenopausia, que son vasomotores, insomnio o alteraciones psicológicas y atrofia genital. La posmenopausia, periodo que inicia a partir de un año de ausencia de menstruación hasta el fin de la vida. ¿Ok? ¿Qué nos dice la GPC que debemos conocer para esos pacientes? Se tiene que suministrar de 1000 a 1200 miligramos de calcio y 800 a 1000 unidades al día de vitamina D en mujeres en la peri y posmenopausia para disminuir el riesgo de osteoporosis. ¿Cómo se diagnostica? Ya lo dijimos, ausencia de menstruación por 12 meses o más en mujeres con útero. Si obviamente le hicimos esterectomía, pues es una menopausia quirúrgica. Cuadro clínico, ya lo mencionamos. Trastornos menstruales, síntomas vasomotores como bochornos o sudoraciones, alteraciones genitourinarias como atrofia o sequedad vaginal y trastornos psicológicos. El más importante es insomnio, pero también pueden presentar alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, depresión. ¿Ok? Es compatible con transición a la menopausia, valores arriba de 25 unidades de FSH. El tratamiento va a depender si queremos dar terapia con estrógenos, progestágenos o no queremos terapia hormonal. Pero bueno, las opciones son terapia combinada como de primera opción en mujeres con útero íntegro con estrógeno o progestágeno para reducir el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio. Las opciones son terapia cíclica con estrógenos de los días 1 a 25 y progesterona, 10 a 14 días de haber iniciado los estrógenos. Después está el ciclo combinado, que es estrógenos y progestágenos los 25 días seguidos. Después está el continuo cíclico o el secuencial, que son estrógenos y progestágenos durante 14 días durante 2 a 6 meses. El continuo combinado, estrógeno y progestágeno diario sin descanso. Y el intermitente combinado, estrógenos diariamente y progestágenos solo 3 días con 3 días de descanso. Muy bien, eso es todo. Ahora, último tema, osteoporosis. ¿Ok? La osteoporosis es la disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Esto va a provocar fragilidad ósea y susceptibilidad a fracturas. Prácticamente esto es lo único que tú tienes que saber de la osteoporosis. Que una densitometría
con un T-score menos de 2.5 se considera diagnóstico de osteoporosis. Pero bueno, vamos a meterle más ciencia, ¿ok? La clasificación tipo 1 o la posmenopáusica, que es causada por déficit de estrógenos, sobre todo afecta el hueso trabecular. Y la tipo 2 o la senil, esta es afectada a la masa ósea cortical y trabecular. Y esto es sobre todo por la edad. Puntos clave. Las fracturas de bajo impacto o por fragilidad se definirán como aquellas que ocurren posterior a una caída de su propia altura o menor o sin un traumatismo previo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de fractura por fragilidad? Puede ser a nivel de la columna, el nivel que puede ser por compresión, en cadera, en carpo o tercio distal del antebrazo y en número o pelvis. ¿Ok? El diagnóstico. Recuerda que se recomienda densitometría para detección de osteoporosis en toda mujer de más de 65 años y se recomienda interpretar los resultados de acuerdo a la siguiente norma. Normal, con un T-score de -1 o mayor. Osteopenia, con un T-score de -1 a -2.5, ¿ok? O sea, menos de cero. Y osteoporosis con un T-score o índice T de menos de 2.5. ¿Ok? Entonces, normal de -1 o más, osteoporosis menor a 2.5. Ahora, también se recomienda realizar o valorar deficiencia de vitamina D. Y esto es cuando tienes menos de 20 miligramos por nanogramos por mililitro. ¿Ok? Esto es déficit de vitamina D que también se tiene que corregir. Hay tratamiento no farmacológico, que es suministrar calcio, ya lo habíamos dicho, 1200 miligramos, vitamina D, 600 a 800 unidades, una dieta con adecuada ingesta proteica, 0.8 o 1 gramo al día, y las otras medidas de toda la vida, ¿no? Actividad física con ejercicio de resistencia, ejercicio para mejorar el equilibrio y minimizar caídas, quitar el tabaquismo, quitar el alcohol y eliminar riesgos potenciales para la caída. ¿Cuáles son las opciones de ejercicio que te pueden venir en el ENARM? Tai chi, subir escaleras, bailar, pesas, caminar y trotar. Ahora, dato importante de la GPC. En mujeres posmenopáusicas en riesgo de osteoporosis se recomienda que no consuman más de 3 bebidas alcohólicas al día. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que es una bebida alcohólica o cómo es una V? 120 mililitros de vino, 30 mililitros de cualquier licor destilado o 260 mililitros de cerveza. El tratamiento farmacológico. Este se recomienda cuando hay osteopenia o densitometría baja, historia de fractura con bajo impacto de vertebral o cadera o un T-score que confirme osteoporosis, ¿no? Que sea menor a 2.5. Se recomienda bifosfonatos como son alendronato, risendronato y mi favorito, el ácido soledrónico. También se puede usar raloxifeno en pacientes que requieran medicamentos para la columna vertebral. Y se recomienda realizar una nueva densitometría cada 12 a 24 meses según la evolución de la paciente. Este es el algoritmo. Realmente no importa mucho, solo tienes que saber que ese es el tratamiento, ¿no? Bifosfonatos, alendronato, risendronato y ácido soledrónico. Eso es lo que sí te va a servir, el repaso flash. ¿Ok? Para osteoporosis. Otra vez, definición. Enfermedad esquelética con disminución de la masa ósea que aumenta el riesgo de fractura. Una densidad mineral ósea baja es igual a un hueso frágil. ¿Ok? Factores de riesgo. Mujer posmenopáusica por disminución de la síntesis de estrógenos. Edad avanzada, más de 65 años. Bajo IMC, menos de 19. Tabaquismo o alcoholismo y causas de osteoporosis secundaria, uso prolongado de glucocorticoides, ¿ok? Y se considera más de 10 miligramos de prednisona al día o su equivalente. ¿Cómo se diagnostica? Por densitometría ósea, ¿ok? Un T-score de -1 o más se considera normal. Un T-score de -1 a -2.4 se considera osteopenia. Y un T-score de -2.5 o menos se considera osteoporosis. Ahora, pregunta de Lenar, pregunta que a mí me atoraron incluso en el R1 de medicina interna y cuando roté en endocrino. Un T-score quizá de 2.5 o más, pero con fractura establecida, es diagnóstico de osteoporosis, ¿ok? Entonces, si tú tienes fractura de cadera, fractura de columna y un T-score de -1 a -2.4, también se considera osteoporosis. ¿Cuáles son los sitios más comunes de fractura? Ya lo dijimos, columna lumbar, cuello femoral o de cadera. El tamizaje, acuérdate, en mujeres de más de 65 años y en hombres de más de 70 años con factores de riesgo.
como son alcoholismo, tabaquismo, glucocorticoides. ¿Cuál es el tratamiento? Las medidas generales son calcio, 1000 a 1200 miligramos al día, vitamina D, 600 a 800 miligramos, ejercicio con carga y quitar el alcohol y el tabaco. El tratamiento farmacológico de primera línea son bifosfonatos, alendronato, risendronato. Otros pueden ser raloxifeno si el riesgo de fractura es bajo. Y si esto no funciona, pues tratamiento intravenoso con denosumab o teriparatida en casos graves. Y también se puede utilizar ácido zoledrónico. E importante, el T-score menos de 1, normal. Pero si va a menos 2,5 ya es fatal. ¿Ok? Entonces, T-score menos 1 o más, o sea, menos 1, 0, 1 es normal. Menor a menos 2,5 ya se considera fatal. Y listo, médicos, estuvo pesado, estuvo potente, pero ya terminamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperemos les ayude muchísimo para su ENARM. Esperemos que ya para el siguiente año estén de este lado de la residencia cumpliendo sus sueños. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su preparación. Ya nos veremos en los siguientes repasos.